Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Henry Torres. Aquí estamos en Escénica en la Lupa. Un gusto estar en esta cápsula de esta ocasión, mega charla con alguien que aprecio mucho y es Carlos Alberto González, bailarín, artista, creador escénico, coreógrafo, director, filósofo, tiene un montón de investigación sobre el cuerpo, la mente, la filosofía del cuerpo y bueno, y es una leyenda viva de la danza mexicana aquí en nuestro país, aquí en México. Y lo que pasa es que el otro día estábamos en una función y comenzamos a charlar un poquito y me di cuenta de lo mucho que hay que compartir, sobre todo de aspectos que tienen que ver con la danza y con la vida. Y seguramente hoy vamos a hablar de muchos nombres que ni siquiera yo sé quiénes son y tal vez muchas de las personas que están escuchando no sepan quiénes son, pero saldrán, hablaremos de historia, de cosas que nos han pasado como personas de la escena, como seres humanos, como hombres, como personas que han soñado y crecido y desarrollado en este aspecto de la vida del arte y la cultura y que pues estamos asociados sobre todo en esta parte de nuestras vidas a la dinámica de la danza en el norte de México. Y me encanta presentar a Carlos González. Gracias, Henry. No, hombre, qué honor estar en este espacio, en esta plataforma que con mucho cariño ustedes organizan. Henry y Harold, bueno, gracias por esta invitación y por eso, por la charla, por el cafecito que nos vamos a echar. Y por las cosas que van a escuchar. Y bueno, es que hay algo muy interesante. Yo quiero aquí ya entrar como al tema. Yo creo que la danza como disciplina artística dentro de pues, toda la gama de posibilidades que existen en el quehacer del arte y del quehacer del arte contemporáneo. Estamos hablando que hacemos... O sea, ¿a qué horas nos metimos en esto? O sea, decidimos hacer arte, pero no solamente arte, sino danza. Y no solamente danza, sino danza contemporánea. Hay un largo recorrido de cómo llegamos a eso. Pero viendo qué está pasando en nuestro país, en la manera en que consumimos cosas, en la manera que la gente se entretiene. O sea, tú que estás viendo eso, ¿cómo te entretienes? O sea, ¿cuántas veces en la vida decides? Voy a ir a comprar un boleto para ir al teatro a ver danza contemporánea. Exacto. Yo me pregunto cuántas personas bueno, hay estudios de consumos y costumbres de nuestro INEGI que nos hablan de cómo se entretiene y cuánto invierte y cuánto se desplaza una persona común o un promedio de persona para asistir a eventos de todo tipo, ¿no? Para ir a un museo o para ir a un teatro. Pero porque a veces... pues eso implica todo un proyecto, ¿no? Que compite mucho con lo que ahorita es sentarte a gusto, sin ningún problema, ver una plataforma digital en la televisión, a través de internet, con tanta oferta y tanta cosa buena que hay, porque la verdad es que hay muchos productos muy buenos. Fíjate, eso que mencionas que es importante, digo, todos los censos de INEGI y el PIB y toda esta cuestión que hemos visto y que inclusive a nivel mundial el PIB en cada país, en este país, pues tiene un alto porcentaje en cuestión de consumo de arte, y cultura. Y cultura, ¿no? Pero arte y cultura implica desde... Justo. Sí, exacto. Esa división. O sea, a lo mejor ellos, estas encuestas, lo que toman en cuenta también, no sé, digamos, el teatro comercial, que tiene un gran valor en el país, pero ¿no? pues deja tu teatro comercial. Museos. Los museos, pero también ir al palenque o ir al concierto a ver el viaje de Jeans, JNS, o ver bueno, cuando estaba vivo Vicente Fernández. Justo eso. O sea, eso también es cultura. Justo que estás hablando, ahí entra todo este estudio, ¿no? Donde justo, bueno, pues es que son conciertos de cantantes populares, ¿no? Que es parte, como dices tú, de la cultura. O sea, la cultura tiene 5 ejes, que es educación, religión, ciencia, artes, y hay otra. Y bueno, y acaba Bad Bunny pues ya llenó 5 veces el Estadio Azteca. El Estadio Azteca, aquí que estamos en Tijuana, el estadio de San Diego. De San Diego, pero también aquí en Tijuana tenemos al estadio donde juegan los Cholos, ¿no? El Estadio Caliente. El Estadio Caliente, que también ahí ya, pues, conciertos y esta cuestión. Todo eso ahí entra. Y está ok, pero sí para mí yo lo veo con una gran problemática ahí también, ¿no? Yo pienso que es como hay que tener la claridad. En todo hay ligas, en todo hay segmentos. O sea, si tú analizas una industria de carros, o sea, la industria de carros tú puedes ver desde los vehículos todoterreno hasta los vehículos de lujo, el vehículo utilitario, por segmentos van subiendo. Entonces, sí. Ahora, por ejemplo,
la industria del arte culinario, que también es arte. Es O sea, tú tremendo. ves toda esta gama de productos que tú puedes encontrarte, pues la comida francesa, la japonesa, la mexicana, y dentro de la mexicana, pues todas las gamas, ¿no? La comida mexicana gourmet, La New Age. la tradicional la que Neo respeta todo. Mexican, Entonces, o sea, todo. como en gustos se rompen géneros y gracias a Dios eso nos da una razón de existir. Está padrísimo, pero hablando de estas divisiones y estas líneas o caminos, igual en la danza pues existe lo mismo, ¿no? O sea, es como la gente va y ve un grupo folclórico, va y obviamente se puede sentar. No sé si mucha gente pague por ver a un grupo folclórico, que algunos sí, ¿no? Hay muchos que son los asiduos a estas corrientes. Las giras de Vladimir de Amalia Hernández en Estados Unidos, pues no baja de $80 el boleto. Si El pagan boleto, además, ¿no? O sea, y que sí llenan, Exacto, y que sí, tienen bien. sold outs en sus plazas en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco, San José, California. Bien, hasta Europa. O sea, Hasta eso. definitivo. No, y es que el folclore es tan bonito, el folclore mexicano. Y bueno, eso nos va a llevar a la primera parte de esto. Yo tengo muy claro qué fue lo primero que vi en escena, que dije, me gusta esto de la danza y me gusta esto del arte. En otra charla las he platicado, pero Claro. lo tengo muy claro. Quería preguntarle hoy a Carlos, ¿qué fue lo que a este joven viviendo en Colima, en Estados Unidos, Colima. no sé si te agarró en Colima ese momento No, sí, fue de Colima. que te mueve el tapete Fue Colima. y tú dices, ¿qué estoy viendo? Porque ni siquiera tuvo que hacer danza contemporánea, a veces ves otra cosa, ves jazz o ves folclore o ves donde está esa cosa que es como un milagro del cuerpo en acción, de esa maestría que tú dices, Claro. ¿cómo puede existir esa fuerza de un ser humano expresándose con esa virtud a través del movimiento? Y más cuando es una producción que además está acogida Bien por hecha. una iluminación y un vestuario y un discurso aparte que te conmueve. Pasa. Y entonces muchas de las personas, bueno, también hay personas, amigos míos que se dedican a la danza, que su momento de inspiración para decir que iban a ser bailarines es viendo los videos de Michael Jackson en Qué en bonito. MTV. Bueno, por ahí hay que googlear qué es eso, es una cuestión del siglo pasado, pero MTV fue un motor muy importante para la música. Una plataforma buena donde había Cuando MTV hablaba de música, porque luego después MTV era otras cosas. Sí, pero había videos musicales. Esa pregunta, fíjate que algo bien interesante que sucedió, yo tengo razón y tengo memoria de que desde que estaba niño a mí me gustaba el movimiento, jugar, bailar, pintar, hacer todo. Yo no sabía, no tenía definido qué iba a hacer, pero porque a mí me gustaba la pintura y me gusta la pintura mucho. Estudié una carrera técnica en pintura, en artes visuales. Me gusta pues el teatro también, ¿no? Entonces desde muy morro, y mucha gente yo creo que ya también lo sabe en entrevistas en las cuales yo he estado, es que como de entre los 8 a primaria, que 11, sexta. ¿Cuál fue el espectáculo? Amalia Hernández. Amalia Hernández, lo sabía. Amalia Hernández. La verdad fue Amalia Hernández. Sí, o sea, fue Amalia Hernández. En ese periodo yo creo que yo estaba entre primaria y pasar a secundaria entre 12, 13 años, algo así, 12, no me recuerdo. Inauran el teatro al aire libre, el anfiteatro del Parque Morel, el Parque Hidalgo. El en Parque Colima. Miguel Hidalgo en Colima. En ese tiempo estaba la primer gobernadora del país, la maestra Griselda Álvarez. ¿De verdad? La primera gobernadora del país. ¿Electa? Electa. Wow. La primera gobernadora del país. Sí, la primera gobernadora Wow, en México. yo no sabía eso. Griselda Álvarez Ponce de León, la ¿Qué año? maestra. Dios mío, yo creo Antes de Cristo. que... Oh my God, 82, Wow. 81, 82, por ahí. Y bueno, ella... Oye, eso es súper importante de analizar. Sí. O sea, yo no sabía que había habido gobernadoras antes del siglo XX, o sea, en el Sí, siglo pasado, aquí fue la en México. primera. Y ella era una gran poeta, era una gran escritora, una maestra. Eso una fue gran antes poeta. de que en Baja California ganara el PAN. Así es. O sea, Tú mucho Wow. antes, 80s, ¿no? 80 Wow, final, wow, wow. Sí, 80s. Y entonces ella hace muchas reconstrucciones en el estado. Y para eso... Reconstrucciones... Pues, en el estado, de infraestructura ok, y crea la Casa de Cultura, la que está ahora en Colima, que es ese edificio tan bello.
la Biblioteca Miguel de la Madrid, varias cosas, pero bueno, ahí lleva a, como estreno de ese lugar, de ese espacio tan bello, que es muy bonito ese escenario, la verdad, al Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Es que el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, dirigido por Amalia Hernández. Estaba viva la maestra, claro, en ese tiempo. Todavía estaba, o sea, no, era impresionante, o sea, ver, como lo que mencionaste, ver esos cuerpos. Pero antes yo tenía la experiencia de lo que les dije, y teníamos la posibilidad de que teníamos televisión, obviamente en casa, y pasaban canales, no me recuerdo, yo veía algunas cosas de arte, ópera o teatro o danza clásica y yo me quedaba viendo. Y en mi cabeza obviamente yo decía, mi deseo y mi ilusión es hacer eso que ellos hacen. Wow. No definía todavía si iba a ser cantante, actor o bailarín o qué. El escenario. El escenario, así, todo eso. Y bueno, me confronto y me enfrento a esta experiencia con el Ballet Folclórico de México y no, hombre, pues ahí fue donde yo me enloquecí y dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. O sea, 11, 12 años. Pues sí, llegó la pizza. Nadie pidió pizza. No. Bien, eso es bien importante porque sí, efectivamente a mí me ha tocado, bueno, me encantaría saber como todos los momentos de todo el mundo, pero sí hay un momento clímax donde tú tienes esa memoria muy particular porque te persiguen por muchos años y uno con la nostalgia regresa. Que es que cuando y a veces hasta va deformándose en la memoria. Pero ahí está. Y algo que me atrajo, o sea, yo sé, o sea, el folclore, mucha gente dice la identidad del país, no sé qué. Yo ahí tengo una cuestión pero es que de las identidades, ¿no? Para mí es efímera y se me tienes que corregir, porque yo con mis alumnos, a la hora que hablamos de historia de la danza de México, puede ser que esté equivocado y como maestro tienes que corregirme, porque yo les digo, un caso muy interesante, para mí el ballet de Amalia Hernández, no lo digo exactamente con esas palabras, pero más o menos lo parafraseo, es arte contemporáneo. Lo es. Arte contemporáneo inspirado en el folclore mexicano. Entonces extrae un montón de elementos del folclore, muchísimos, y les da un discurso contemporáneo. Entonces es arte contemporáneo. Es un arte escénico justo, arte contemporáneo, porque justo ella adaptó el lenguaje de la danza académica, ¿no? Del ballet. Graham, y no sé. Sí, bueno, Graham, y inclusive pues todas estas cuestiones, modernas. Estas propuestas modernas, pero también pues esta animalidad que tiene también la danza mexicana, digamos, los cuerpos mexicanos en esta mezcla que se tiene, ¿no? De esta identidad que se le nombra danza folclórica, la danza tradicional. Pues bueno, o sea, que tomamos una influencia de la cultura afro con la indígena y la española. Y bueno, hasta más, tenemos unas grandes mezclas, ¿no? Muchísimas. Porque es que la cantidad de etnias y de grupos que existen, de comunidades indígenas, es diversísima en un país. Eso es maravilloso, eso es diversísimo y tiene grandes expresiones y visiones y su cosmología de la expresión del cuerpo en ritual, ¿no? Pero después viene todo este entramado de la visión eurocentrista, ¿no? Para poder crear, y recrear esta nueva danza, ¿no? O la danza mexicana que se le nombra. Bueno, habrá que ver, por ejemplo, cuando ves el baile del venado, la danza del venado, a mí me ha tocado verlo en plaza, así con personas intérpretes y pues indígenas del norte de Sinaloa, que es la zona yaqui. Correcto, los yaquis. Que también hay una danza del venado en el sur de Sonora, que no me acuerdo cómo se llama ese grupo étnico, pero o sea, es muy interesante y es hipnótico ver de qué se trata y cómo la comunidad no lo ve. La comunidad no ve, la comunidad es parte del ritual. O sea, está inmersa y está alrededor del intérprete y están entrando en una cosa súper un trance. La música, y es súper lindo. Y la comparas con una Amalia Hernández, que es un espectáculo. Totalmente. Y entonces, pues ninguna está mal, o sea, al contrario. No, pero por ejemplo, eso que tú dices, la danza expresión del pueblo, que es el folclore, es el saber del pueblo, ¿no? Estas danzas que mencionas a los yaquis y a los mayos del sur de Sonora, pues se crea todo un fenómeno, ¿no? Sistémico en el expresarse, en el sentir, en el escuchar, en el moverse, y que viene con estas creencias pues ancestrales también.
Eso es lo importante, pero ¿qué pasa, como mencionas, con lo de la danza del venado? En la escena, Amalia lo único que tomó, bueno, pues fue la referencia sonora, la sonaja, y obviamente empezó, sí, las gesticulaciones corporales Sí, como de las muñecas, la mirada. la mirada, la columna del venado, que viene desde su origen con una intencionalidad, como ya lo dijimos, ritual, muy conectada, se pasa por generaciones y no sé qué. Entonces esto lo lleva un bailarín estudiado con una técnica y un lenguaje, pues bueno, lo hace vistoso, lo hace escénico, ¿no? Y está por ahí la esencia, pero es definitivamente propuesta Contemporánea. Así es. Del siglo pasado. Sí, sí, Ay, además. guau. A ver, oye, ¿y qué pasó? O sea, llegó Carlos a bailar en el ballet que vio, que admiró. Fíjate que no, fíjate que no, nunca llegué ahí, nunca llegué. Pero estuviste muy cerca. Si yo me lo hubiera propuesto, creo Sí. que lo hubiera hecho. En verdad, con mucho respeto, admiro muchísimo el trabajo del Ballet Folclórico de México, pero nunca fue mi objetivo. Ok. A pesar de que... Pero hubo ahí un intercambio, pudiste estar cerca de Amalia, conocerla, charlar Bueno, con ella. tuve la fortuna de conocer a la maestra en su escuela en Violeta. Obviamente yo vengo de una escuela donde el folclore, pues sí, tiene mucho peso, ¿no? En la Universidad de Colima, con un exalumno de la maestra Amalia Hernández, ¿no? Que creó pues sus compañías y sus proyectos, el maestro Amarripa. Y total que, bueno, yo ahí fue en donde empecé, porque era la posibilidad que yo tenía en Colima, ¿no? Sí, o sea, no, y tienes una infraestructura a tu servicio. Exactamente. Tenías que aprovecharlo. Entonces era ahí, yo no sé, porque yo no sabía que existía tampoco esa compañía en Colima. Entonces, como a los, pues era de secu, como a los 14, que entre 14 y 15, sé que está el Instituto Universitario de Bellas Artes y entonces empiezo a ir a tomar clase de folclore ahí. Wow. Y quienes daban folclore ahí, pues eran los ex bailarines y maestros del ballet folclórico de la Universidad de Colima. Personas que ya estaban dejando de salir en escena empezaban... Oye, que bailaban y daban clases en los talleres. Ok. Si recién era como fundado esta escuela, este instituto, y pues para eso en ese momento pues estaba estrenando y estaba naciendo el ballet folclórico de la Universidad de Colima, ¿no? Ballet folclórico de la Universidad de Colima. 83, en el 83 creo que fue de su... Esto que menciona Carlos es un suceso sumamente importante para la danza mexicana. Sí. El hecho de la labor de Samarripa, como lo llamó él, pero que es Rafael Samarripa, el maestro, Rafael Samarripa. Sí. Es un hecho histórico y un suceso que cambió el occidente, o cambió el occidente de nuestro país en términos de danza folclórica y en metodologías de educación y de formación, Sí, claro. pues insertado como parte de una universidad. Había otros proyectos paralelos, ha habido muchos proyectos paralelos de grandes compañías ligadas a universidades. Claro. Pero esta en particular que fue folclórica y fue muy exitosa y dio un impacto increíble, No, pues fuiste parte de eso. Este artista mexicano, el maestro Amarripa, pues tiene mucho valor y aportación, porque en Guadalajara hizo... Inició en Guadalajara. Ahí, él hizo, Sí. él fue el fundador del folclórico de la UDG, y luego después en el 80 y algo lo contratan en Colima y se va a Colima y crea el folclórico de la universidad. Entonces, pues sí, en efecto, crea todo un movimiento y después de varios años, que tiene ya 3, 4 años con su grupo, con estos bailarines de Colima, empiezan a crear talleres dentro del instituto, ¿no? Y así, posteriormente, como por ahí por los 90s, se empieza a crear la primera acreditación técnica como carrera técnica. Ok. Que yo soy de los egresados de la carrera técnica de ese instituto. Me tocó conocer las instalaciones de esa escuela. O sea, están impresionantes. Conociste no sé si las nuevas. Las nuevas. ¿no? Las Ajá, nuevas sí, que sí. son esa escuela. Padrísimas. Porque en el anterior IUBA, que es el Instituto Universitario de Bellas Artes, era el edificio del antiguo hospital, Órale. del Hospital General de Colima.
en ese periodo. Entonces, ahí se crea, la universidad toma o compra ese espacio y se crea el instituto, ¿no? Y un museo de cultura ahí. Y bueno, creo que también aparte fue escuela de contabilidad y ahí estuvo también la escuela de arquitectura. Bueno, toda esa historia. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezo a todo mi interés un poco más formal, ¿no? En la danza. Ahí es donde empiezo a conocer como pues ya técnicas de ballet, de Graham, contemporáneo, tap, jazz y todas estas cosas, ¿no? Que son parte importante pues, de una formación. Porque, explícame un poquito, dentro de la metodología del surgimiento de este ballet, que yo lo considero desde mi punto de vista una versión masterizada de lo que fue la experiencia del maestro Samarripa en Jalisco. Él tiene encontró todas las mejores prácticas y todo el diseño de cómo convertir un grupo de personas en una compañía de danza folclórica ligada a una institución educativa. Cuando él deja de estar en Guadalajara, se muda a Colima ya con todo este perfeccionamiento e incluso desarrolla un sistema de entrenamiento específico que se llamaba técnica raza. Sí, le nombraron últimamente técnica raza. O yo, la verdad, lo digo públicamente, para mí no es una técnica, para mí es un sistema. Sistema. ¿no? Sistema de entrenamiento. Y que obviamente en estos, como siempre, y yo desde a lo lejos y en esa reflexión, digo, un sistema también es una recolección y una recopilación de maneras y formas, ¿no? Que alguna persona ha experimentado, ha explorado, o inclusive si yo te tengo como compañero, Henry, yo veo que tú tienes tus maneras de líneas de investigación, obviamente yo me voy a empapar de eso, ¿no? Yo voy a tener una cierta influencia. Lo van a linchar por esto. No, a mí me parece importantísimo mencionarlo. Pero es que es muy interesante la reflexión. Es importante mencionar esto, porque obviamente el maestro tiene un gran valor como ser creativo. Totalmente mi admiración. Es un súper ser creativo. Porque es que... Y que hizo propuestas. Sí, pero platica del abanico del maestro Samarripa en cuanto a canales del arte. Bueno, artista visual, tremendo, dibujante, escultor, ¿no? Grabador. Obviamente es un súper diseñador de vestuario, de escenografía, iluminador, no se diga. Obviamente pues también un ser que pues es como le nombran ahora, ¿no? Un influencer. Influencer. Sin ser, ¿no? Un influencer en su momento, sin tener pues redes. Inspiraba mucho. Obviamente, ¿no? De alguna manera. Celebrity. Hay algo bien importante, a mí me parece, es súper importante mencionarlo, que la gente debemos de tener muy claro que cuando tenemos la oportunidad de conocer gente que tiene este tipo de trayectorias, por ejemplo, contigo, conmigo, con otros, es que ahora estamos en esta etapa de vida, somos seres humanos también. Somos seres humanos que tenemos un chingo de cosas bien bonitas, bien positivas, pero también tenemos nuestro lado oscuro. O sea, a mí me parece muy importante mencionar eso, porque yo siempre lo he dicho, hay que tener claro, no crear arquetipos, no idolatrar a alguien, ¿no? A mí me parece muy importante, ¿no? Y no nada más el nombre de este personaje, artista mexicano importante, sino en general. Pues. Bueno, es un tema que yo a lo mejor quiero tocar un poquito más adelante, que es esta situación del artista y su obra, que es algo que se está mencionando mucho y que da mucho tela que cortar. Y bueno, aquí estamos en una mesa que no es muy, ¿cómo se dice? Balance de género. Ajá, no, pero sí nos ha tocado ver de cerca esa cuestión y todo lo hemos visto en el arte, como incluso ahorita también pasa con lo que está pasando del otro lado del mundo, muy lamentablemente, con la situación de Rusia y Ucrania. Ver cómo se está empezando a vetar en algunos lugares a genios, a escritores, a científicos rusos, cuando, pues bueno, es una manera de presión, pero también, pues, hay que como balancear, ¿no? ¿Cómo defines el artista y su obra? Hay veces que yo creo que es inseparable, ¿no? Oye, en nuestro país sucede. Así. Ni modo. Es así. Y así.
a ver cómo nos va, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Pero es verdad, es verdad. O sea, sucede. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy claros, hay que tener mucha atención como ciudadanos de este país también, ¿no? Es importantísimo reconocer este tipo de seres que tienen grandes cosas para aportar, ¿no? A sociedades. Nos nombramos ucranianos, rusos, gringos, mexicanos, pero como seres humanos, ¿qué? ¿No? ¿Qué podemos aportar? Y así, o sea, ¿qué podemos dejarle al otro desde una luz de experiencia positiva, quizás sabiduría, no lo sé, pero o conocimiento, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece bien importante mencionar toda esta cuestión, ¿no? O sea, personajes como como la maestra Guillermina Bravo, Amalia Hernández, inclusive Guillermina Bravo, ¿no? Guillermina Bravo, llegamos al nombre. Guillermina Bravo. Ana Mérida y todo ese ¿En qué momento de la vida de Carlos González hay un cruce de caminos con la maestra Guillermina Bravo? Bueno, con el folclórico tuve la oportunidad de conocer a bastantes gentes, a bastantes personalidades de la danza en México y de nivel internacional también. Son varias, o sea, conocí a la maestra Josefina Lavalle, tuve esa oportunidad también de conocerla, de tomar clase con ella, con el maestro, su marido, Mario Curie, crearon un libro y todo un procedimiento para folclore, zapateado, música. Wow. Y luego después otra personalidad que me llegó, pues la maestra Ana Mérida, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a la maestra Amalia Hernández por medio del maestro. Y ya por mi inquietud y mi locura, llega no me acuerdo, una convocatoria a la universidad en ese periodo. Y yo creo que yo ya había egresado a la carrera técnica y yo ya estaba dando clase ahí. Pasa. Algo así. Y veo esa convocatoria. Y obviamente yo ya había tenido la experiencia de haberme ido de intercambio a Ciudad de México y algunos maestros del Ballet Nacional de México y bailarines fueron mis maestros. Bien, entonces contextualizando, porque se ha soltado como hilo de media con un chorro de nombres. Y mencionaste a dos figuras muy importantes de la danza mexicana del siglo XX, que también las reseñé un poco en este canal, que son Guillermina Bravo y Josefina Lavalle. Josefina Lavalle, claro. Fueron lideresas así fuertísimas, junto con Ana Mérida, que formaron, eran pues, inclusive la maestra Hernández. Amalia Hernández, que bailaban juntas. Ellas cuatro estudiaron en la Academia de la Danza Mexicana. En la escuela Nelly Campobello. La Escuela Nacional de Danza, que ahora se llama Nelly Campobello. Y de ahí fueron generando como ciertas dinámicas donde la maestra Ana Mérida fue hija de Carlos Mérida. De Carlos Mérida, el gran pintor que fue director de esta escuela, de la Escuela Nacional. Sí. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad de cruzar esos caminos con ellas. Y qué fortuna, qué honor. Y de alguna manera, por estar cerca de ellas, pues algo pasa en tu ser, ¿no? Y en esa convocatoria, pues tuve la oportunidad, yo ya sabía, o sea, a los 20 años había tomado estas clases con los de Ballet Nacional, Luisa Reguín, Victoria Camero, Eva Pardavé, todas estas gentes famosas y bellas, y yo había tenido una experiencia muy fuerte ahí, ¿no? O sea, venía de Colima, tal, aunque iba los tuve como maestros en los talleres universitarios de danza contemporánea que dirigía la maestra Raquel Vázquez. Ex bailarina también de Ballet Nacional. Y súper colaboradora con la maestra Guillermina Bravo. Y bueno, total que después de ahí yo me voy, sigo la vida, regreso a Colima y veo esa convocatoria, pero es una convocatoria para crear instructores de danza contemporánea, pero técnica Graham. Del Cenodac o del Ballet Nacional. Senadac. Pero maestros del Ballet Nacional. Ajá. Entonces le digo, estaba ahí yo trabajando con la universidad, le digo, maestro, mira esto. Se llama programa estafeta, piden a 3 de la misma institución o de la misma entidad, y el A, B y C lo nombran y para que no se quede renco todo, son 6 meses juntos, o después nos van a ir rotando. Okay. 6 meses se queda, otros, y vamos cambiando. Tal y tal y tal y tal, no, que sí me voy. Y nos vamos. Y nos fuimos. Y obviamente, pues,
obviamente veníamos de Colima con el nombre pues, de este maestro, que era nuestro maestro, Rafa Samarripa, y pues Guillermina nos recibe súper bien, ¿no? En la escuela. Entonces, bienvenidos los de Ya Colima. en Querétaro. En Querétaro. Bienvenidos los de Colima y no sé qué. Y nosotros, pues yo y con los que me fui éramos muy osados. Y yo también. Un saludo a Querétaro. A Querétaro, el maestro Orlando Shecker, la maestra Beatriz Juan Gil, la maestra, ¿quién más? Antonia Quiroz, que todavía está por ahí, y así. Wow, okay. A gente. Y llegaste a Querétaro y ya ahí tuviste. Y a Jaime Blanca, aunque creo que ya regresó. Sí. Pues llegué a Querétaro y ya tenía, a lo mejor no lo saben ellos, pero yo lo voy a decir aquí. Me lo debía regresar ahí porque yo la verdad les tenía como temor a ellos. Eran grandes personajes, así, energéticos, todos. Es ¿no? que el sello, mi impresión, lo que pasa es que yo no viví en esa época, pero mi impresión del bailarín de los años 70s, 80s y un poco de los 90s en México era súper guerrera. O sea, las mujeres y los hombres que se dedicaban a la danza moderna. Así lo decían. Era una cosa así de fiera en escena y o sea, darlo todo. Entonces, aparte que eran estrellas, realmente había como un sistema de estrellas por cómo se concebían las grandes compañías de ese momento. Y pues sí, o sea, fieras, guerreras y estrellas eran pues, o sea, inalcanzables, pero siento que era gente muy generosa. Eran muy bellos, son muy bellas personas, en verdad, pero sí con unas personalidades muy fuertes, ¿no? Como seres poderosos, ¿no? Bailarines. Y llegando ahí, pues empezamos a tomar las clases y tal, pero yo observaba, la maestra Guillermina siempre tenía su ritual, llegaba a las 12 del día, se sentaba en un lado de un pasillo, se tomaba su yogur. Tiene su silla ahí todavía. Su silla, su yogur, su café y tal. Y entonces salíamos de clase y todos, en vez de pasar por el pasillo donde estaba sentada ahí, rodeaban todos los estudiantes. Y yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué ¿Qué le pasa? No la quieren interrumpir de tu café. ¿Qué les pasa? O sea, tienen aquí a la maestra Guillermina y no la aprovechan. Agarrarle la mano, saludar a la maestra, ¿cómo estás? Un buen día. Joder. Y pues ahí vamos los osados de Colima y maestra, y nos sentábamos con ella y hablábamos y ay, qué bueno tenerlos aquí a los tres y no sé qué. Y entonces ahí empecé a cruzar palabra con la maestra, a hacerles preguntas de muchas cosas y luego ella traía un tema y yo no sé, Rafael, qué quiere hacer, decía, ¿no? Porque ella traía un tema que por qué los folclóricos estaban preparándose con danza contemporánea. Es que la musculatura, es que el no sé qué, es que el... No, pero yo no sé qué va a hacer Rafael y no sé qué. Pues bueno, Rafael hizo lo que hizo con sus cuerpos de bailarines, ¿cierto? Y obviamente, pues creó esta experimentación, ¿no? Los entrenó con Graham. Obviamente, históricamente, quien le introdujo el Graham a esa compañía fue la maestra Ana Mérida. Ana Mérida, la hija de Carlos Mérida. ¿Pero a quién? Al folclórico de Colima. Al folclórico de Colima, sí. Porque venía de Ana Sokolo. Ana Sokolo estaba colaborando, bla, 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 bla. Y ella tenía un grupo de bailarinas egresadas del Sistema Nacional. Sí. Okay. En ese grupo... estaba, no recuerdo si era Cecilia Appleton, no sé, ignoro, a lo mejor lo estoy lanzando ahí, muy jovencita. Pero estaba una maestra que se llama Marcela Flores Rubalcaba, que ella mandó a Colima a preparar a los bailarines del folclórico. Ok, estamos hablando de la época de los 80 y algo, 85. Finales, llegando a los... Ok. 86, por ahí. Me brinco mucho si pregunto... El momento de Carlos en Estados Unidos. ¿No? Robert Moses. O sea, no, porque de ese momento, en ese periodo 80s, ya 90s, yo ya empezaba a trabajar, a colaborar con el maestro como asistente o como instructor de talleres en Estados Unidos, donde había festivales del mariachi. Ok. Históricamente, a través de Samarripa. los primeros festivales del mariachi que se crearon
fue en Estados Unidos. Ok. ¿No? Entonces, el grupo, la ANGF, Asociación Nacional de Grupos Folclóricos o de Folclóricos, que fue creado por la maestra, entre pues varios maestros, pero estaba también involucrada la maestra Susie Cashon, en paz descanse. Ella, lo último que hizo fue directora del Departamento de Danza de Stanford. Y ella, de alguna manera, pues promovía mucho los maestros de folclore que ella aprendió y que fueron inclusive sus asesores de tesis, ¿no? Y de investigaciones. Entonces iba, entonces desde ahí fue mi experiencia empezar a ir a trabajar, a hacer danza de folclore. Obviamente iba y no perdía mi tiempo y buscaba clases de contemporáneo, clases de ballet y clases en diferentes lugares que iba. Y ya después tuve la oportunidad de irme de intercambio en el 92 a la Universidad de Stanford, que fue ahí donde empecé. Bueno, yo me quedé enamorado de la compañía de Alvinelli, porque también era algo que como educación, Maestra Maripa compartía a sus integrantes. Y mi objetivo era ir a bailar Alvin Ailey, con Alvinelli. sello, o sea, Un sello compañía, sello de la danza americana, postmoderna, súper guau. Aparte, en esa categoría que hablábamos ahorita de baileros, ahí todos, Sí. buenísimo. Alvin, y Merce, bueno, todos sigue, ellos, ¿no? sigue baile, ha evolucionado porque Alvin Ailey ya. Sí, ya, bueno, ya no, sigue ya en no. su legado, Sí. ¿no? Sigue su legado. La maestra Judy Jamieson, que de alguna manera pues tuve la oportunidad de conocerla, ahí en San Francisco, y luego Robert Battle, que es un bailarín afroamericano muy talentoso, que yo lo conocí cuando él, en Stanford, cuando él bailaba con David Parson. David Parson, un ex bailarín de Paul Taylor, de la compañía Paul Taylor. Puro postmoderno, ¿verdad? Sí. Oye, pero una cosa, ¿cómo era la tendencia de la danza americana en ese momento? ¿Seguía apostando por la fisicalidad, la línea, o estaban empezando a tocarse por la improvisación y estas cosas más somáticas? Es que hay varios corrientes. Ah, ok, se empezó a diversificar, porque se diversificó, en los cabrón. 70s fue cuando se diversifica, ¿no? Toda esta línea del contact improv. Donde pues Steve Paxton, Simon Forti y otros más, Yvonne no me acuerdo quién, y tacatacata, el apellido, crean y empiezan estas investigaciones desde el aspecto somático con el contact. Pero también pues están el poderío de este sistema pues de las compañías postmodernas y modernas del entrenamiento, ¿no? Y después por ejemplo, de los los modernos, que son pues estos que Paul Taylor y... Más bien, Paul Taylor ya es postmoderno, Sí. ¿no? Twyla Tharp, José Limón, sí. y todos ellos, Merce Cunningham, todos ellos empiezan a hacer todo un semillero de bailarines que empiezan a investigar también en su estilo. Por ejemplo, bailarines afroamericanos que tienen la influencia obviamente de Alvin, pues porque es un modelo a seguir en cuestión de raza y de cultura, pero también están estos afros que también pues tomaron las clases y que bailaron con Twyla Tharp y con todos ellos, ¿no? Y que empezaron a crear todos sus movimientos y sus propuestas, entre ellos el que mencionaste, Robert Moses, ¿no? Duda. Antes, cortando el hilo, pero en lo mismo. ¿Cómo, aprovechando, por la pregunta me surge, ¿cómo era, bueno, contextualizando? Lo que pasa es que la compañía de Alvin Ailey era reconocida en este momento del que habla Carlos por contratar y trabajar con puros bailarines afroamericanos. Así es. Entonces, existió, cuando tú lo viste, seguía con este parámetro y pudiste ver cómo evolucionó. O sea, ¿en qué momento había alguna apertura hacia los latinos? ¿Sabes qué había? Había más asiáticos. ¡Wow! Había 2 asiáticos cuando yo vi la compañía. Okay. Ajá. Y creo que ya fue como más adelante, como hacia los 90s, creo que ya empezó a haber como ya más mezclas de latinos e inclusive creo que pues empezaron ya a aceptar pues más de color también, okay, ¿no? Blancos. Y eso, entonces mi acercamiento realmente a Estados Unidos, yo iba obviamente pues con las influencias modernas y posmodernas, ¿no?
Pero estando ya ahí en la universidad y en San Francisco, viendo nuevas propuestas, en San Francisco hay toda una comunidad de contact también, ¿no? Improv, y bueno, pues abrirte a las posibilidades, a aprender toda esta Ay, cuestión. además, San Francisco en los 90s, o sea, era locura. Sí, fue finales de los 90s. Ok. Ya estaba ya más tranquilo todo. Finales de los 90s. Wow. Y que yo regresé en 98, 99. Sí, ya para trabajar desde el 2000, digamos, ¿no? Ok. Ahí. Yo ya había pasado por procesos, ya había también trabajado como profesor en la universidad, ya había dejado Colima, ya había dejado México, ya había dejado, pues eso, a buscar el camino. Comenzaste una vida Sí, definitivo, en San definitivamente. Y ahí, obviamente, digo, mi base de trabajo era pues con Robert Moses, Sí. definitivo, pero también había muchas colaboraciones con otros artistas que proponían y que tenían pues también sus visiones y sus propuestas bien contemporáneas, fusión, ¿no? Y eso, o sea, Robert Moses, pues yo a él lo conocí en la Universidad de Stanford. Ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocerlo. Porque él fue como en el 80 y algo, 88, a ver, 98, perdón, 90 y tantos, 98, que fue cuando fundó su compañía, ¿no? 92, 93 yo lo conocí, tomé clase con él, pero estaba haciendo como bailando. Él bailaba todavía con una compañía en San Francisco, se llama ODC. ¿Existe? Existe esta compañía, ahora esta compañía tiene un teatro, tiene una escuela, ODC, y estuvo con Twyla Tharp y luego después llegó a San Francisco bailando con ODC, un súper bailarín. Yo lo vi bailar también ahí, con ODC. Y ya después yo vuelvo a regresar en el 90 y algo, a 90 y tantos, 98, 99 o por ahí, a San Francisco por un semestre, donde trabajo como asistente de profesor de la maestra Cashon y me invitan a ser director, ¿cómo se dice? Como residente de una compañía de folclore. Ok. Ahí que se llama Los Lupeños de en San José. En San José. En San José. Que tiene que ver con el origen de la maestra Susie Cashon, que ella fundó toda esta compañía y eso. Y ahí fue donde me quedo, empiezo a trabajar más, conozco coreógrafos que venían, que estaban de la región, pero también que venían de San Francisco, digo, de Nueva York, trabajando con la compañía Limón, un ser que a mí me impactó mucho la vida, a pesar de que lo conocí corto tiempo, Carlos Horta, un venezolano que vivió en Alemania y bailó con Pina Bausch, y luego después y daba clases en la Folkband, y luego después se fue con la compañía Limón, estuvo con Limón, y ahí se quedó a vivir en Nueva York. Y él empezó a hacer proyectos con la beca Fulbright, proyectos con grupos comunitarios, y entre ellos pues tomó los Lupeños de San José en ese tiempo cuando yo estaba, para hacer un proyecto. ¿Los qué? Los Lupeños de San José. ¿Lupeños? ¿Como guadalupeños? Ajá, ¿Lupeños? pero los Lupeños de San José. De San José. Ajá. De San ¿Qué eran? José, California, folclóricos. Súper. Ay, qué padre eso. Bien bonito, bien bonito. Y entonces... Bueno, es que ese momento cuando las danzas rompen esta membrana de la pureza de una técnica o de un sistema, claro, y también rompen la membrana de un grupo social. Totalmente. Y empieza a haber esas filtraciones y fusiones, es cuando realmente empieza a florecer algo que no se había visto antes y que amerita la pena ser visto. Totalmente. Es cuando esas cosas pasan, cuando se cruzan. Totalmente. Es bien bello e importante mencionar, por ejemplo, en el vecino país hubo todo un grupo de norteamericanos en UCLA en finales de los 60s, en 70s, que estudiaron etnomusicología, antropología, danza e historia, entre ellas la maestra Susie Cashon, que se interesaron en el folclore mexicano. Y empezaron a traer todo esto, crearon mariachis, crearon compañías allá y tal. Entonces imagínate toda esta mezcla, toda esta fusión ahí. Es que ese tipo de... desde el estudio y la observación. Desde el estudio y la observación, pero ese tipo de estructuras que se generan, como voy a hacer una compañía de danza folclórica acá en San Francisco, o en Palo Alto, o en Palo Verde, o en San José. Tú dices, qué buena idea, pero no es solamente eso, sino
que a esa estructura de compañía, que a lo mejor al principio es una buena idea, genera una cohesión alrededor de una comunidad que lo necesita y no sabe. Muy por la importante. identidad. O sea, como todos los latinos mexicanos que viven en esa área, voltean a ver eso, porque hay raíces ahí que ya se han distanciado. Entonces empieza otra vez esa cohesión. Justo eso Lo que estás ocupa. mencionando. Pero espérame, eso en ese momento histórico estaba pasando en Estados Unidos. Sí. Urge que pase en México. Otra vez creo que Fíjate, o sea, estamos en la misma situación porque aquí en México, dada la vorágine de vida que hemos llevado en las últimas 2 décadas, nos hemos distanciado de estas estamos raíces. como no sé cuántos, más de 30 años tarde, digamos. Ajá. ¿Por qué? Porque eso, cuando era el proceso del melting pot que decían los norteamericanos, que pasaba todas estas funciones y todas estas mezclas y este reconocimiento, era importante eso, ¿no? Acá, cómo voltear los ojos a México y entender y ver que todo esto que está en Tijuana, ¿qué nos está pasando? Tijuana, Con tanta la mezcla, ¿no? locura. Con tanta- Saludos de Omar Barba. Hola Omar, gracias por estar. Saludos, aquí tenemos comentarios. Sí, Alma Sandoval, gracias. Muchas gracias Hola, por compartir. Al arte de la danza. Sí, aquí nos gusta mucho. Saludos a Carlos y a Henry. Gracias. Súper. Muchas gracias. Estamos aquí. Tenemos ahorita viewers. Gracias por estarnos acompañando. Pero está padre, eso está muy padre. Sí. Es que yo conozco a Carlos desde hace como 20 años y no hemos platicado nunca de esto. Entonces, pues, hay mucha cosa en el tintero. Hay una cosa, pasando un poquito de lo antropológico y lo social, Ajá. que yo quería preguntarte, porque igual, si alguien sabe en México qué es eso, él sabe. Hay una foto que yo me encontré en internet que es muy bonita, una foto donde está Alvin Ailey y Onésimo González. ¿Hubo Claro. algo? ¿Hubo alguna colaboración? Claro, acerca de claro. eso? ¿Qué pasó en el 68 con las Olimpiadas? En Bueno, las Olimpiadas. Alvin Ailey es el que ya dijo, pero Onésimo González es también una figura, una estrella de la danza de Guadalajara que también tuvo como un alto impacto en El la región. maestro de origen era como del norte. No sé, no sí. recuerdo si de Coahuila o Durango Ok. o por ahí. Y después, pues él se va a Ciudad de México. Y él es bailarín, él se convierte en bailarín del Ballet Folclórico de México. Ok. Y es uno de los solistas del Ballet Folclórico de México. ¿Cómo llega a esta foto? En ese periodo, en el 68, en las Olimpiadas de México del 68... Que coreografió Guillermo Arriaga. Bueno, coreografió Guillermo Arriaga, pero resultó que la el maestra... coreógrafo, no el cineasta. Sí, no. Resulta que la maestra Amalda Hernández crea un proyecto donde trae coreógrafos y le nombra el Ballet de las Américas, donde está diferentes bailarines, Roseira Marenco, N cantidad de bailarines, el maestro Onésimo González, bailan obras. Pura estrella. Sí, pura estrella, bailan obras de coreógrafos norteamericanos y de otras partes del mundo, porque les nombró el Ballet de las Américas, es más bien de América, de las Américas. Traen a Alvin Ailey porque era un ícono de la cultura afroamericana con los bailarines. Y entonces viene Alvin Ailey a montar Revelations. Revelations es A icónica, México, es una a cosa México. icónica de la compañía de danza Alvin Ailey. Y es por eso que ves la foto del Está maestro inspirada en la cultura afro. pero la que según yo es la que está... Taking the church. Exacto, todas las South Plantations, todo lo que era la zona de esclavitud y los rituales Del afro sur. instalados en el sur de Estados Unidos con los plantíos de algodón y todo eso. Buenísima, buenísima. Mencionaste un personaje hermoso, bellísimo, el maestro Onésimo González. ¿Te tocó compartir con él? Sí, claro. Él estuvo en Guadalajara. Bueno, Gracias, Carlos. Estuvo en Guadalajara, tú lo ubicas en Guadalajara porque cuando Samarripa funda el Folclórico de Guadalajara y es el director de la Escuela de Artes de la UDG, crea también la carrera y entonces se trae al maestro Onésimo González a Guadalajara a trabajar como el profesor de danza contemporánea de la carrera. Por Samarripa. Ajá. Es que le digo que Samarripa es un movedero ahí. O sea, gracias a él hay muchas cosas instaladas y que todavía funcionan 30, 40 años después. Y el maestro maravillosamente Onésimo, aparte de estar en la universidad, después se crea el CEDART en Guadalajara y se convierte en uno de los profesores de base. Eso no sé si hasta fue el director en algún momento. Wow. Y
Pues yo lo conocí en Guadalajara, al maestro Onésimo. Tuvimos la oportunidad de trabajar, yo más bien tuve la oportunidad de trabajar con él, más bien no tuvimos, tuve, porque un ser bellísimo. Y con sus hijos, con Elías Ayid y Enrique Calatayud y todos ellos. El maestro tenía una compañía en Guadalajara. Coincidimos en un espectáculo que eran obras escénicas que creamos en base a obras pictóricas de Samarripa. Ah, ok. Y fue Eso lo hizo Minerva Tapia aquí en Tijuana con Álvaro Blancarte. Ah, mira qué hermoso. Eso está padre. Bueno, sí, eso lo hicimos en Guadalajara como en... No recuerdo si en el 80 y algo. No, bueno, yo venía regresando de Stanford en el 93-94, más o menos. Es lo que hicimos. Y ahí eso fue, por eso viste esa foto con el maestro, es la historia, ¿no? Del maestro Onésimo. Pues también tuve esa oportunidad de conocerlo, al gran Onésimo, bellísimo. Se aprendió muchísimo de él. Tuve la oportunidad de estar en escena con él. ¡Wow! Por este proyecto de... Ese proyecto, porque yo hice una obra, un solo, él bailó con la maestra Débora Velázquez, que es otra bailarina. Débora Velázquez, sí. En el ballet, en la zona, más en la parte del ballet, ¿no? Débora Velázquez, ellos bailaron un tango hermoso. Yo bailé un solo de una escultura que se llamaba El Coloso. Estaba joven y bello en ese momento, entonces era una escultura con... en tanga. Casi en tanga, ¿no? Y así. Y luego, pues bailamos La Espera, que era una obra como mural, una obra muy grande, en papel de algodón, de 6 personajes. De Samarripa. La obra. Y él hizo la recreación, la obra dancística, que se llama La Espera. ¡Ay, qué bonito! Y el maestro era uno de los personajes que, el onírico, el sueño, el mago, el que estaba en un columpio y solamente se la pasaba leyendo un periódico y el columpio iba lento durante toda la pieza. Go. Y nosotros acá y él iba... Se ve muy bonita esa imagen. En el teatro Degollado. Ahí en el Degollado. Ajá, en el Degollado. Eso fue. ¡Qué padre! Pues esa cuestión de inspirarse en una obra pictórica, porque la danza, pues... puede provenir de muchos estímulos, ¿no? Inspiraciones poéticas, literarias, ¿no? Y conozco muchos amigos coreógrafos y gente que no son amigos, pero son coreógrafos que también han extraído de una Guernica, de un Matisse, de un Miró, o sea, algo que te provoca y se convierte en movimiento del cuerpo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Robert Moses, regresando a Estados Unidos, trabajaba mucho a partir de las formas de las esculturas florentinas, de las esculturas italianas, ¿no? Las formas, el movimiento que creaban, ¿no? En imagen. ¿Como la Venus, por ejemplo? Sí, como la Venus, como la Pietà, como el David, digamos, ¿no? Los clásicos, así, pero hay otros. 90s, Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo aparece en Tijuana un día Carlos? ¡Ay! Es muy interesante porque yo estaba ahí bailando con Robert y nos llega una invitación a la compañía para venir a Cuerpos en Tránsito. ¡Cuerpos en Tránsito! Estamos hablando de las primeras ediciones, si no es que la primera edición de Cuerpos en Tránsito. ¿2001? ¿2002? 2000, tal vez, pues sí, primera, segunda, por ahí. 2002, 2003, sí. Algo así. Bueno, es que empezó, según yo, Cuerpos, no estoy seguro si empezó en el 99 o en el 2000. Pero por ahí. 2001, 2002, no me acuerdo. Sí. Oigan, ok, pues total que... Cuerpos en Tránsito es el festival internacional, es la muestra internacional de danza que se celebra en Tijuana desde aproximadamente el año 2000, un poquito antes, un poquito después, y que ahorita lleva 2 décadas realizándose. Sí, era una manifestación de la comunidad muy padre que tuvo por acierto la institución del Centro Cultural Tijuana aceptarla y apoyarla, ¿no? Que realmente era organizada por la comunidad. Organizada por los coreógrafos y bailarines tijuanenses, porque querían como tener la obra de bailarines y coreógrafos tijuanenses en una muestra donde estaba compañías de México a nivel nacional y compañías internacionales, como en el caso de Robert Moses. Entonces, por eso la aceptaron, aceptaron la invitación. Aceptamos, algo sucedió, no recuerdo, algo sucedió, que estábamos en las negociaciones y yo era el que hablaba español de la compañía, entonces hasta marqué, no me recuerdo con quién hablas, creo que hasta hablaste con Jorge. Jorge Domínguez.
yo creo. Y ya, no, pues que sí, que no sé qué, la verdad, algo sucedió que creo que fueron fechas y que entonces Robert Moses no viene, pero quien viene es Alonso King Alonso Lines. King Lines, ok. Otra compañía de San Francisco bastante, Exactamente. muy linda, ¿no? Y yo a mí me quedé Tijuana, y Tijuana, y por ahí Tijuana, y Tijuana, ¿qué Empezó a hay en Tijuana? Y entonces yo empecé a investigar, ¿no? Y obviamente ya pues decía un colega Oye, bailarín de pero una vez folclore, cuando vino excelente. Alonso King Lines a un Cuerpos en Tránsito, yo ya estaba aquí en Tijuana. ¿En qué fue? En el 2002. Entonces sería 2002. Sí, Ajá, justo, ok. justo. Yo hubiera venido ahí, en ese hubiéramos venido. Mira. Entonces, eso fue. Pero después, pues resulta que este amigo, un amigo de Estados Unidos, tiene a su novio, a su pareja acá. Entonces empieza a venir el gringo a Tijuana y me dice, no, pues cuando quieras. Entonces dije, Tijuana, ¿cómo tú vas para allá? ¿Cómo es eso y tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y pues puse el ojo en Tijuana y empecé a investigar, supe del festival, empecé a investigar y en ver que había compañías y que no sé cuántas compañías de Conte, ya había 3 4 en ese Es que había un momento más, montón, hay muchas o cosas, 6 7 no me sí. acuerdo, había. Yo una de las razones por la que Lux Boreal se situó en Tijuana era por la actividad dancística y de compañías, en serio, que estaban ya tomadas, la ciudad tomada por 9 compañías de danza en el Fíjate, 2003. fíjate, 9 compañías. Entonces dije, ¿qué onda? Y resulta que bueno, pues ya cuando. Y no se repetían los bailarines, ¿eh? Sí, no, no. Es que luego no se repetían los bailarines. Lo que pasa es que, por ejemplo, luego es común que un bailarín baile en una compañía y luego lo baile en otra y luego... bueno, hay una bailarina por ahí muy buena que luego empezó a bailar con todas, que era Susana López. Bailaba Vaya con en todo. Cuervos en Tránsito y la ves en cada programa, bailaba algo. Qué chido. No, pero generalmente eran sus propios elencos y trabajaban juntos a nivel Sí, claro, como en la vieja usanza. Era la compañía, un claro. núcleo, como una especie de pequeña secta que mantenía una energía y la veías en escena con un sello, ¿no? Totalmente. Jorge, Minerva, Exacto. Subterráneo, Producciones del Tercer Mundo. Producción, sí, claro, Este, claro. Mujeres en Ritual, que sí, estaban Mujeres, ahí. Doctora Riola, es Sí, increíble. Sí. bellísimo. Entonces eso fue, después yo me quedé con esta idea, Tijuana, me regreso a México y después digo, no, yo no soporto Ciudad de México, no soporto Guadalajara, no soporto, no sé, no. Dije, voy a ir a Tijuana. También para estar cerca de la frontera, bla, ¿no? Y total que me vine a finales del 2006. Pasé por acá, que fue cuando me invitó y que me hospedé en casa de este amigo ahí en Playas. Vino ¿Mario? también, No. no, otro Ah, amigo, ok. recién estaba estrenada La Perla, tenían casa ahí en La Ay, es la Perla. mejor zona de playa. Ajá, tenían en La Perla la casa y fue pues, afortunadísimo, una casa bellísima. Pasamos por acá manejando Marco y yo, vimos Tacatán, pues 2007 estoy aquí. Que fue cuando Wow. me vine, fue cuando antes de venir escribí cartas, escribí todo, correos, ustedes me contestaron, Sí. fue la única compañía que me contestó. ¿De verdad? Ay, mira. Le escribí a N cantidad, muchas, a todas casi. Y la única compañía muy disciplinada que me contesta. Y me Wow. ofrecieron el espacio y tal, allá. Ahí fue la historia, ¿no? Ahí nos 2007. conocimos, muy bien. Pues 2007. fíjate todo lo que, bastante, mucha tela que cortar Y antes. muchas cosas de vida, pues, muchas cosas bellísimas, de cruces con gente, ¿no? De conocer a gente, de las oportunidades de haber estado bailando con Robert, pues conocí a Simone Forti, de las grandes promotoras del Contact Improv, ¿dónde fue? En Bates Dance Festival, un festival muy importante que se hace en el college, Bates College, ahí Bates. no me acuerdo en qué ciudad, estado, Bates. pero es del lado del este. Este. Ujú. Y también pues haber estado con la compañía Robert Moses 2 o 3 veces, 2 veces en Jacob's Pillow y así, ¿no? Pues Wow. ahí en Jacob's conocí a este promotor de Gaga, a este señor israelita, Odin Ajá, Harad, sí. este, a Twilight Bar, bueno, a muchos. Bellísimo el festival.
y eso, el Festival de Colorado y así, pues ahí caminando, muy bonito trabajo con ellos, muchos giras alrededor de la Unión Americana, mucho Chicago, hoy era en el invierno, así de hielo, cada febrero, pero bueno, había temporada ya, y era así como lindas experiencias, y cruzar el camino con gente importante, pues, ¿no? Bellísimos que te influyen en la vida, que te influyen también inclusive en las perspectivas de vida. Pues es que lo padre de cruzar caminos con otras personas y sobre todo cuando piensan distinto a uno. Sí, claro, o sea, la oportunidad de haber estado pues en residencias con la compañía Limón, conocer a Carla Maxwell de las Carla grandes... Maxwell, de las Alan grandes- Danielson. Ajá. Y todos Una, ellos... una, una pregunta. Por ahí 2000, bueno, tú miras la fecha exacta porque yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo que fui al Centro Cultural Tijuana a ver una compañía que estaba estrenando su primer programa como compañía, según yo recuerdo, en el teatro del Secut y se llamaba Medias Naranjas, ¿cómo se llamaba? Ah, se llamaba... ¡Ay! Medias Naranjas. Esencia y vocaciones. Ah, ok, pero había una coreografía que era Medias Naranjas, Medias ¿no? Naranjas era una obra de teatro. Ay, Pero Esencia y vocaciones te la recuerdas porque sacaban naranjas. naranjas de escena, eran naranjas que rodaban y rodaban y bajaba unas cortinas de naranjas. Era Tres tres vatos vatos que eran Gabriel Edón, Rubén Valencia y y yo. Carlos González. Ah, Ese fue el péndulo cero que yo conocí la primera vez en escena. sí, fue en 2007, el 1 y 2 de noviembre. Fueron Sí, tres días. Y eso fue la primera obra que se estrena y con la que estrenamos la compañía, el proyecto Péndulo Cero. correcto. Sí, obviamente yo, o sea, igual agradezco al diplomado con ustedes porque fue ahí donde conocí Rubén. a Rubén Valencia, cuando yo estaba dando clase ahí con ustedes en el diplomado. Y ya pues conozco a Rubén, un actor que se mueve, bailarín actor, muy activo. Ahora pues él se denomina como promotor cultural y bueno, y hace muy buen diseño de luces, está ahí. Es un actor de la escena tijuanense que ahorita están promoviendo. Y bueno, pues fue bien bonito porque la colaboración era como tallerear primero, inclusive tallereamos los nombres, ¿no? Los nombres de cómo se iba a llamar el proyecto y salieron muchos, entre ellos hasta Cuarto Fractal, para que se hacen. Pero bueno, Que está bien. después lo usó Rubén y Gabriel para su proyecto, Ajá, ¿no? exactamente. Pues está padre, o sea, siguió Está bien, no, ahí, bellísimo, mantuvo el bellísimo. germen. Exactamente, bellísimo. Y después empezamos a tallerear para hacer el primer texto de la primera obra, que fue así un texto creado por los tres, eh, todo el plan y cómo hacer como las dinámicas. Y fue eso, fue la primera obra estrenada, tres hombres, estuvimos 6 meses trabajando juntos. Y después a Gabriel se le ocurre entrar a un concurso de coreografía de espacios íntimos, que en ese tiempo hubo 2 emisiones, o 3, no me acuerdo. Y fuimos De la a la Alborada. primera, de la Alborada. Sí. Fuimos a La Alborada es primera. un centro cultural independiente aquí, que ya no existe, ¿no? Creo que o está en Ya pausa o está no, congelado, no sé. sí. Y ya en ese tiempo pues yo estaba entrenando con ustedes, Sí. ¿te acuerdas? Y ahí conocí a Miros. Llegó Miros de Ajá, Chile. sí, como a finales del 2007. Miroslava Wilson, que es la codirectora junto con Carlos de Péndulo Cero en este momento, o sea, ya en la historia reciente de la Péndulo Cero actual. Sí. Ajá. Ella llegó de Chile porque venía de terminar un proyecto en la cual también era codirectora con unas amigas chilenas también, Carla Cordero, Josefina Grini y Paula Rencoret. Una Saludos a Conapcu. Ah. Y se vino a Tijuana y de repente... ¿Pueden revisar el micrófono de...? Se oye muy bajito. Hola, Sí, hola. es que habla muy bajito el hombre. A ver. Ahí. Hola. Creo que aquí hay unas cuestiones técnicas, no sé. Hola. ¿Será que...? Yo creo que es la conexión, nada más. Ok, la conexión. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Gracias, Voy a Carol. sacar aquí. Gracias, Carol, de cuestiones técnicas. Sí, y entonces llega, yo conozco a amigos ahí con ustedes entrenándose, y entonces hablan que querían hacer esta coreografía, y eso fue para el concurso que iba a ser en 2008, en febrero, no me acuerdo. Ciudad de Pájaros. Ciudad de Pájaros. Ok. Y entonces fue donde digo, conozco una chica que se mueve maravillosamente, es sonorense, está aquí, es amiga de los looks, estudia en la escuela, bla. Y la invitamos, ¿no?
Entonces ella ya se integra como al proyecto, colaborando. Al principio estaba así como entre que sí, que no, pero después como se fue emocionando. Ya como a la mitad del 2000, ya después del concurso del 2008, de febrero, como que dijo, se amarró y empezó y así, ¿no? Estuvimos trabajando los cuatro por ese año, 2008 y parte y 2009, 2 años juntos, cuatro. Éramos 3 gatos y ella. Y ya a finales del 2009 pues cambia todo el plan. Rubén y Gabriel se van, deciden irse a hacer sus cosas, sus proyectos. Y ya ella y yo, ¿qué onda, morra? ¿Compañía? Sí, compañía. Va. Y ya, entonces a finales de 2009 pues ya empezamos a invitar a colaboradores. Me acuerdo a Jesús Ponce, a Ileana Jiménez, David Mariano. Recién saliendo con ustedes, y así. Y pues ya, ahí fue para 2010. Reconfiguramos, ¿no? De alguna manera dijimos, compañías juntos, todas las mañanas, y así desde el 2010 hasta ahora 2022. ¡Wow! Pues es toda una tarea titánica, pero titánica ser compañía en México, ¿verdad? O sea, es que ya somos raros. Somos raros, o sea, yo me estoy dando cuenta que cada vez me siento más raro, ¿eh? Como compañía. Y sí, tengo mis pláticas con las compañías que a mí me sirvieron de ejemplo, con Delfos, claro, con Claudia, con Víctor, claro, con la maestra Cecilia Lugo, claro, saludos a Contempodanza, con Miguel Mancillas de Antares, que son como las compañías que tú dices, sí se puede trabajar, ¿no? Es un modelo. Yo creo que nos colamos como en la colita de ese formato porque lo que veo ahora, las necesidades de la dinámica es muy distinto. Y creo que, sí, o sea, yo digo, ¿cómo mejorar ese modelo, optimizarlo, sostenerlo? Porque gracias a que existe en México financiamientos importantes para las artes, claro, es que se pueden sostener esos proyectos. Es definitivo, y a mí me parece que hablando desde la institución y desde esta perspectiva de las estructuras del gobierno federal, en verdad, ¿Sí se oye? Han sido programas que han fortalecido las propuestas de los artistas, de los creadores de proyectos, de, digamos, gestores, promotores, productores en este sentido, que realmente eso también nos ha dado una gran oportunidad para reforzar y aprender, pues, de todo el proceso. Y no nada más el proceso de la creación o la producción o la creación del proyecto, sino el desarrollo y la evolución del mismo, como tú dices, ¿no? No, y porque tú ves, dices, compañía, bueno, aparte, no comparas una compañía de los 90s como lo de los 2000, como nosotros que somos ya como de las últimas generaciones así de compañías que siento yo en México de danza, de los últimos 20 años, que en los 70s se equiparaban las de danza contemporánea con las de folclore, que eran 40 bailarines y aparte la orquesta, ¿no? O sea, 60 personas de gira, o sea, yéndose a Timbuktu, a China, o sea, entonces era como una cosa, otro horizonte totalmente, ¿no? Y cada vez han ido siendo más compactas las compañías, o sea, las compañías que yo no conozco en México no superan la docena de personas ya con todo y técnicos. Pues yo creo ahorita. Ya, y son las grandes, y son las así las... Hoy por hoy, o sea, ¿cuántas compañías formales que se entrenan las mañanas juntos y tal? ¿Cuántos habrá? Podemos contar cuántos con las manos de danza. De danza. Antares, Delfos, Lux, Péndulo, ¿quién más? Pues Contempodanza. Contempodanza, claro. Aquí en la región está Gregorio Coral, que es en la región. Claro. No, sí hay colectivos, en ningún lugar, en Hermosillo, en Querétaro. Hay proyectos, hay mucho proyecto en México de colectivos con y sin apoyos, ¿eh? O sea, es fuerte. Y sí, pero sí tienen, o sea, las dinámicas pues son diversas, porque muchos colectivos, incluso en Colima, sí tienen que entrar a la parte de los espectáculos, entrar como a otras zonas comerciales, o tener una academia, o tener... para poder sustentar la actividad que es a la que te apasiona, o tener ¿no? shows en hoteles, ¿no? Tener shows en hoteles, como que Henry Tema en Colima, ¿no? Exacto. Un saludo a Henry Tema.
de Colima, Allá en sí, Colima. que logró entrar ahí en un segmento Sí, interesante. sí, sí, o sea, pero creo que es importante, hemos estado trabajando ahí, tú lo sabes, somos parte del mismo ecosistema aquí en Tijuana, hemos estado compartiendo escena juntos, hemos estado compartiendo problemáticas juntos, hemos estado compartiendo muchas cosas que de alguna manera pues es nuestra aportación al arte contemporáneo mexicano y a la danza mexicana. Y bueno, pues también cada uno con sus investigaciones, ¿no? Ustedes con sus líneas de investigación en creación, pero también en aspectos pedagógicos y así. Ah, eso es lo que quería decir, no lo acabé, gracias. Que lo importante, bueno, existen las compañías o colectivos, pero alrededor de esos colectivos hay un montón de actividades que se derivan de ahí. Correcto. De pedagogía, de impacto social, de proyectos de colaboración con otras gentes que se dedican a la danza o con otras personas que se dedican a otras artes, pero que colaboran juntos por algún momento, con personas que se dedican a lo tecnológico o a lo del video o a lo digital. Entonces hay como un montón, Cruce de disciplinas, un ¿no? montón de cruces que generan un pequeño universo en donde se encuentra insertada este colectivo. Por eso yo siento que es súper importante que México siga apostando por eso y sí, voltear a ver a la necesidad que tiene la misma comunidad de contar con estos colectivos, estas compañías que multiplican cualquier recurso que se les dé. O sea, yo siento que cualquier dinero que viene de la federación multiplica, porque muchísima gente sale beneficiada de esos recursos. Multiplica y además es importantísimo. A mí me parece bien importante que la gente que está ahorita en el sistema actualmente, en los lugares como instituciones culturales, de veras no se vayan con el discurso nada más de que es la cuestión de los pueblos originarios. En verdad, con mucho respeto, yo vengo de ahí, de la cuestión del folclore y tal, pero también el arte escénico contemporáneo es súper importante. O sea, hagan diálogo, pues, no corten la cuestión de que es porque es una tendencia, ¿no? Del gobierno actual, sino hagámonos real, o sea, hagámonos el diálogo y entendimiento a que cómo saben si nosotros también como compañías o proyectos de arte contemporáneo tenemos propuestas donde se puede potenciar toda esta cuestión de esta propuesta de elevar como los pueblos originarios y las culturas tradicionales. Pero es que aparte... Las adoramos, yo las adoro. Además de que en México, eso que comenta Carlos de los pueblos originarios, es sumamente diverso. O sea, es altísima la cantidad de información que puede tener una sola entidad, un solo estado de la República. O sea, aquí en Baja California tenemos 5 pueblos originarios identificados. Kumiai, Paipai, Cucapá, Quiligua y Paipai. Sí. Okay. Kumiai, Quiligua, Paipai, Cucapá y 5. ¿Chiliguas? ¿Ahí dije? ¡Ah! Quiligua es largo, bueno. Bueno, pero son 5. Y luego te vas por estado y son muchos pueblos originarios. Y bueno, no nada más las artes escénicas tienen acceso a tomar inspiración o a beber de esta cultura para generar un puente entre una comunidad que a lo mejor ni siquiera tiene noción de su existencia y esa información cultural a nivel estético, pictórico, costumbres. Y no solamente las artes escénicas, sino también pues, las artes visuales o las artes cinematográficas. O sea, creo que hay que como casar eso un poco, pero desde una perspectiva interesante que a la gente le guste, le apasiona lo que está viendo, porque es que luego se vuelve un poco aburrida el arte, ¿no? Sí, o sea, como que... sí, creo que también ahí se puede, es una gran oportunidad para revivar las escenas, reavivar mejor. Un ejemplo, en Colima hay una comunidad, porque él me va a saber decir más. En Colima hay una comunidad étnica que se dedica a la salina, ¿no? Ajá, sí. Entonces, es toda una comunidad que cultiva la sal, que se dedican a sacar sal del mar y a través de salinas, y pues hay todo y mestizos, sí. Ahora hay una mezcla, ¿no? Pero sí. Y entonces, por ejemplo, en una ocasión yo conocí una obra del maestro Rafael Samaripa, que es un ballet original inspirado en los salineros, ¿no? Se llama Salineros. Salineros. Ajá. Y entonces, como y por ejemplo, a mí me impactó, como decir, ok, una creación original en folclore.
Y es súper contemporánea. Ajá, exacto. Los cuerpos contemporáneos y los movimientos, o sea, cómo se inspira el artista contemporáneo a partir de las acciones cotidianas del trabajador, del que trabaja, del que cultiva la sal, ¿no? Imagínate. O sea, pues, tan solo y toda la simple estética idea, que lo rodea. y toda la estética y todo. Entonces, bueno, a mí me parece súper importante que hayamos tocado y podemos ir más profundo, pero bueno, estamos tranquilitos porque queremos cuidarnos. ¿Cómo ves al bailarín de la actualidad en México? Es que Ay, Dios sigue mío. existiendo una generación de bailarines licenciados en danza, pero además sigue existiendo el bailarín que es el perfil escénico, que ya viene, haya estudiado o no haya estudiado. Y Sí. el otro que estudia y luego cree que baila, pero le falta un chorro porque cumplió con un programa académico, ¿no? Justo. Entonces, ¿cómo ves eso? Yo quisiera que tú que has tenido la experiencia de trabajar con diferentes bailarines en los últimos años, ya como codirector de Péndulo Cero, ¿cómo ves ahorita eso? ¿Cómo lo entendemos? Porque yo tengo en este mismo canal tengo una charla conmigo mismo sobre esa problemática. Ay, es que sabes que, ay, es que te estás dando ahí un punto que me mueve. A ver, Me suéltala, mueve suéltala. porque, o sea, yo como facilitador, ¿no? Facilitador de información para gente que se entrena en la danza gente que le gusta moverse y tal. Y que también tuve la experiencia en la cuestión metodológica y pedagógica estar formando, que yo a veces me pregunto, ¿los formaba o los deformaba, no? Bailarines, para crearles y ofrecerles un documento que los profesionaliza, ¿no? Entonces, aquí viene, para mí, primero hay una gran problemática en la formación, valga la redundancia, formal de los bailarines, porque viene desde una problemática secular, eh, educativa y de ritmos de creencias y de los mismos que se nombran profesores, ¿no? Porque lograron tener niveles académicos con maestrías y doctorados, algunos. Pero a pesar de que tienen todo eso, hay una gran dificultad de ver lo obvio, o sea, están distantes en el respeto, en la ética y en la formación de cuerpos que van a moverse o que van a tener el servicio de expresar algo y de crear lenguajes para crear obras de arte, ¿no? En la danza. A lo mejor estoy hablando porque me estoy yendo como a varios caminos que tengo que deshilarlo en el sentido de esta conciencia de que obviamente el texún, la técnica es importante, pero la técnica es importante para crearles guías y maneras de que la gente se pueda ir encontrando, pero también hay otras metodologías, otros sistemas donde la libertad del reconocimiento de sí mismos como seres expresivos, creativos, se les tiene que fortalecer y es muy necesario que se les fortalezca. Si los profesores o la gente que está encargada en donde se les dan documentación académica de validación no tienen esta visión, en verdad van a seguir creando gente que imita, gente robot, gente que le va a costar trabajo encontrar su propia voz. Entonces, y que también la visión de tener esta perspectiva y autoobservación de decir, soy facilitador. Un facilitador les proporciona información. En tal década, en la coreografía, de esta manera, había 2, 3 gentes que proponían algo. En esta década esto, en esta década, en esta década, en esta década. Y entonces, si tú estás dando coreografía, dices tú, les estás compartiendo un crisol, un abanico de posibilidades que gente ya experimentó, ya hizo líneas de investigación en eso y dice, a mí me sirve esto, me llamó la atención esto. Entonces le estás dando la posibilidad a los estudiantes que ellos vayan construyendo su propia manera, ¿no?
igual en el movimiento. O sea, sí es cierto, la técnica, no sé qué tal, y luego la costumbre de los maestros, que se llaman, de implementar su filosofía, su visión de vida y su filosofía. No, eres facilitador. Entonces, ahí tengo esa, es como crítica en ese sentido, ¿no? De que creo, además vas a educar a gente a que sensibilice para que sea creador quizá, que sea un artista, ¿no? Si no la problemática del ejecutante, intérprete y no sé qué. Ahorita, hoy por hoy, vemos también a mexicanos que se han salido de esas estructuras, que han tenido formaciones formales, pero han tenido esa libertad de decir, rompo estructuras y me reinvento, ¿no? Me desestructuro para encontrar mi propia voz. Bueno, finalmente sí, hay que dominar una serie de herramientas Totalmente para después poder jugar con ellas y a lo mejor olvidarlas y encontrar algo que ni siquiera estabas buscando. Pero encontrar tu propia poiesis. Exacto. Así lo menciona en paz descanse Humberto Maturana, ¿no? Que acaba de morir el año pasado, que tiene toda una escuela en Chile matrística y da seminarios y tal. Creó toda una corriente que se llama Biología Cultural, bellísimo, toda esta corriente. Yo soy simplemente lector, me encantaría estudiar eso porque hay un diplomado. Pero y otras filosofías, pues, ¿no? Y otras filosofías también, por ejemplo, Gurdjieff, o Sergei Gurdjieff, que ha sido también un filósofo ruso que ofreció luz, ¿no? Desde sus perspectivas de pensamiento a muchos investigadores en el mundo, ¿no? Que han integrado todo eso en la cuestión somática, en la visión de cómo crear, de cómo crear el mundo y compartir lo que tienes en este sentido. Entonces sí, a mí me parece que hay una gran problemática ahí en la educación, en la formación de los bailarines, pues, porque en verdad, o sea, con mucho respeto lo digo, o sea, tú ves y vienen de la escuela de contemporánea, vienen de la escuela vienen de la escuela de tal, vienen grahamiano, ¿no? Que todavía en las universidades dan Graham, ¿no? Está bien, está maravilloso. Das Graham, Bueno, pero ¿y qué más? Pues te diría, ¿no?, una cosa, por ejemplo, yo estuve hace como 7 años y recientemente el año antepasado, antes de la pandemia, trabajando con la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y su sistema para la versión de contemporáneo, la licenciatura de contemporáneo, la parte estructurada que tienen en el programa es Graham. Y entonces, como yo sabía eso, dije, voy a tener ahí como a ver cómo me va. Porque ya había trabajado con otras personas que habían estado formadas en Graham y no lo sueltan. No, o sea, lo ves en el cuerpo todo el tiempo. Ahí está el sello del Graham, porque es como parte mucho de la imitación, pero de un sistema muy riguroso que es muy bueno como entrenamiento. Pero a la hora de crear algo con eso, te puede estorbar como lenguaje. Pero nada que ver, o sea, en Monterrey en la Superior de Danza y Música de Monterrey, yo disfruté muchísimo las 2 veces los procesos porque el estudiante, el alumno está expuesto a precisamente dominar la técnica a nivel de programa, pero abrirse a trabajar con otros coreógrafos, con otros maestros de diversísimas técnicas de entrenamiento, entonces no están como casados, porque también creo que es algo que más que corporal, es mental. Eso está maravilloso que mencionas, pues una de las escuelas mexicanas donde pasa eso, ¿no? Por ejemplo, pero escuelas, por ejemplo, universidades que ofrecen la licenciatura, pues algunas no les llevan coreógrafos, ¿no? Últimamente creo que los alumnos ya deciden e invitan y ellos pagan. Pero joder, pues, o sea, ¿qué nombres con la institución? ¿No? Ellos pagan y dices tú, ¿cómo el universidad va a pagar su coreografía? O sea, tu institución... Pues también aprenden a gestionarse en este mundo cruel. Eso está padre, pero entonces que lo hagan desde esa visión y desde ese conocimiento. Ok, van a hacer esto, pero yo te voy a dar una clase de producción, de gestión, donde no vas a meter de tu bolsa, pero vas a crear un proyecto para fondearte. Creo que sí hay algunas que lo toman con esa óptica y se me hace sano. Porque el mundo afuera de la universidad es muy cruel. Sí, el mundo afuera, una vez que te gradúas de la carrera que sea, te das cuenta de todo lo que te faltó aprender. Eso también, ¿no? Que digo, me parece a mí bien importante eso.
Y sí, sí tengo ahí un tema con eso, con las escuelas, que eso, Bueno, que luego, ¿sabes qué es lo que...? Y es el sistema, pues, educativo, es así, pues, es que se casan con que tienen el porcentaje, un número, la calificación. puedes Híjole, sostener la matrícula para poder mantener exactamente. la validación pues ya ves que ciertos estándares se tienen que cumplir las universidades, certificaciones, bla, 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 pero pues eso es otro tema, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Es peligro, ¿no? Es un arma de Peligro doble filo, porque es sí. un arma de doble filo porque es sistemático, soy el profesor y tú eres el alumno y aquí viene esta posibilidad en la que estamos viviendo de las violencias de género, de lo que yo creo y lo que yo digo porque yo tengo la voz última, porque soy el maestro, te jodes. Muchas veces una persona que entra a estudiar danza es porque un deseo que quiere y que le gusta el movimiento del cuerpo, pero cuando lo borro, como lo, ¿cómo te quiero decir? Como lo estructuras, lo Ajá. robotizas, para sacarlos de ahí ya está cabrón, ¿no? Hay otras escuelas como la que mencionas, qué bonito, qué belleza, pero hay otras que no. Y no, y bueno, y no estamos descalificando las licenciaturas, ¿eh? Creo que ahorita No, digo, a mí me si parece vas a que dedicarte a las artes, bueno, primero tienes que saber que tienes el talento, porque el arte no se aprende en la universidad, sí lo tienes que traer. Y luego lo cultivas y lo estructuras sí, para poder no, tener un mira, eso que dices respaldo. tú Ajá, sí. no desacreditándolas, ¿no? Pero yo a veces me preguntan, yo les digo, ok, ¿quieres? Sí, porque quieres que tener el documento, vas a cumplir con un sistema donde es así, 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 por calificaciones, porcentajes, te van a calificar línea, desgraciadamente, ¿no? Está bien. Bla, 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 ¿no? Porque todavía hay escuelas que hacen Pues cada eso, universidad tiene su ¿no? perfil, ¿no? Sí, Ajá. sí, está bien. Pues cúmplelo. Ajá. Pero tú, con el conocimiento caso que tienes que cumplir esos procedimientos para que puedas tener ese documento. Y pero, Pero yo te recomiendo, después de tus vacaciones, de que tengas vacaciones, vete y tallerea y toma talleres con medio mundo en México y en el extranjero. que es lo que siempre hice. Y en las dos carreras, o sea, yo estudié ingeniería de sistemas y estudié la licenciatura en danza Danza. contemporánea en Mazatlán. Y muy buena escuela, me Sí, tocó sí, un sí. momento increíble y estoy muy contento. Sí, creo que pues siempre uno tiene que agradecer el momento que le tocó de vida y yo estoy muy Sí. contento. Pero lo padre es que no te casas de lo que sucede adentro, porque lo más padre de la universidad, sea cual sea, hablando de ahorita de Sí, universidades, claro. es lo que te pasa viviendo en esa etapa de tu El vida, con contexto. quién te relacionas, qué aprendes de otras personas, qué está pasando en tus tiempos muertos, en tus vacaciones, como él dice, los proyectos que no son los académicos, o sea, cómo estás insertándote poco a poco en la realidad de lo que va a ser tu profesión. Porque si te esperas hasta que acabes, caes así en un vacío tremendo, que me tocó verlo en varios compañeros y compañeras, Sí. en Y cual... gente muy Y muy talentosa, tarde, ¿no? pum, casi como volando como 2 años Exactamente. en el limbo. Exactamente. Es lo que entiende. Exactamente. Esta es la realidad después de la universidad. Se la pasan muy padre, pero hay que saber que tienes que estar todo el tiempo tocando tierra. Muy Tocando bien. tierra y viendo como para dónde vas a correr, porque se pasa bien rápido el tiempo. 3, 4 años Rapidísimo. vuelan, ¿no? Que Vuelan. a mí lo recuerdo como toda una eternidad, pero ahorita abres y cierras los ojos y ya pasaron 5 años, ¿no? De tu vida. Y regresando, por ejemplo, a la cuestión de la enseñanza o del compartir como facilitadores, me parece súper importante que la gente que seguimos compartiendo, digamos, la información o la sabiduría del cuerpo, lo que sea, o la conciencia en el cuerpo, el movimiento, de veras sigamos actualizándonos, sigamos leyendo, sigamos documentándonos, jamás, jamás, jamás se para de aprender. Jamás. O sea, a mis 52 años sigo en eso. La filosofía, las metodologías, las diferentes perspectivas, la biología, el conocerte el cuerpo, todo eso tiene un impacto para lo que tú entregas a la gente que viene a compartir el movimiento contigo, ¿no? Es Súper. muy importante, a mí me parece Oye, un importante. saludo a Ana González y Magia Producciones. Gracias, Hola. gracias por estarnos viendo. Saludos también a ti, Ana. Muchas gracias por estar pendiente. Si tienen preguntas, ya nos pueden comentar cosas, ¿eh? Vamos a pasar a un tema que a mí me llama la atención. Ah, bueno, quiero presumir aquí el cartel que tengo, porque nunca he hablado de él en las charlas anteriores. Es un cartel del Festival Entre Fronteras,
Los primeros festivales. Es el primer festival del norte de México, fundado por Carmen Bojorquez y su compañía Paralelo 32, por allá en 1981 creo, y esta es la edición 13. En la foto tenemos a Eunice Hidalgo, bellísima Eunice Hidalgo, una estrella de la danza del norte, y a Manuel Torres. Es maravilloso. La foto es de Edgar Joel Meraz. Y fue portada del libro de Paralelo y fue portada también del festival varias veces. Y bueno, ¿qué pasa con el testimonio? Porque tenemos el testimonio de la danza. Es que yo el otro día estaba bañándome y estaba reflexionándome. El impacto en la memoria del tiempo que tienen los artistas. Y entonces empecé a ver cuáles son esos impactos en el tiempo. Si tú te dedicas a cuestiones muy concretas como el arte visual, o sea, la pintura, o sea, podemos ver ahorita podemos ver las pinturas rupestres aquí en Baja California, hechas hace cuántos millones de años, pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Podemos ver una Mona Lisa, una Guernica, como dije hace ratito, una obra de... Un Siqueiros, Clemente, exacto. Podemos leer un libro escrito hace mucho tiempo o sea, es ahí el talento que queda concreto, ¿no? O sea, queda hecho un objeto tangible. Luego tenemos el cine, que tiene otro formato, pero también es tangible porque tú puedes ver una película, puedes ver Casablanca, puedes ver a Chaplin, o puedes ver a los hermanos Lumière en este momento. Decides, quieres verlo, lo buscas y está disponible. Piensas en la música, o sea, y empieza a cortarse, ¿te fijas? Piensas ahora en los artistas, la música como va afectando generaciones y de una manera como más subconsciente y emocional, tú piensas distinto si hablas de Beethoven o Mozart, a que si hablas de Madonna o de Michael Jackson. O sea, hay como afecta a una generación, la duración es más corta, sí están tangibles, pero la vigencia es distinta. Sí, hablas de muy actuales, pero sí. Por ejemplo, en la música mexicana, hablas de las hermanas Garnica Asensio, imagínate, de los 20. El otro día pusieron música de Victoria, ¿cómo? Ay, María Victoria. María Victoria, imagínense. Hay joyas que están ahí, están disponibles para que tú las encuentres, pero en internet encuentra lo que buscas. Claro. No está todo, o sea, sí está todo, pero está dependiendo de cómo lo buscas. Así es. Y hablo de la trascendencia de la obra de arte. ¿Qué pasa con el arte escénico en vivo? O sea, la danza, o sea, ahorita estábamos hablando de las grandes estrellas de la danza mexicana de oro, que fue en los años 70 y los 80, que después se convirtió en otra danza de oro, que fueron la danza independiente, y en otras, así que sigue renovándose. Pero tratas de tú decir, ¿cómo hago para ver ahorita a Victoria Camera en acción? O sea, no hay más que una foto en blanco y negro. Pues no hay tanto documento de video. No, y aún así no hay nada que la sustente como en la experiencia de lo que fue el valor artístico de verla en vivo. No hay, o sea, se perdió, se diluyó, se quedó en la memoria de alguien se quedó en las memorias de nosotros. Que ya se murió, o sea... Pienso en Carlos Ocampo, ¿verdad? El escritor. Sí, Carlos Ocampo. Él escribió de una manera muy impresionante, que él sí te hace sentir, cuando lees a Carlos Ocampo y su crítica de la danza del siglo pasado en México, estás ahí, la estás viendo. No, o sea, ni siquiera puedo decir que es una crítica, es una forma de plasmar desde un punto de vista de ese espectador en específico lo que vio a través de sus ojos y lo que sintió a través de su conexión extrasensorial a partir de lo que estaba viendo desde su butaca. Y entonces, ese poder que tiene la literatura de salvar ese hueco que tenemos, eso hace súper valioso. Imagínate, eso que estás mencionando, Tambora, una de las obras, yo vi estreno esa obra de la maestra Guillermina Bravo. Tambora, ¿no? Que mezclaba, según eso, cosas de jazz, o sea, les hacía bailar jazz. Se llama Tambora. Ajá, y creo que les dio clase Emma Pulido, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre! Ajá, en Ciudad de México, fue en el 90 por ahí. Yo fui a ver el estreno Bellas Artes, ¿no? Es como Tambora, ves a la negra Cameron con falda bailando, ¿no? Tambora. Pero antes la ves en otro programa, La mujer que se convierte en águila. Eso que dices tú, esa memoria que se queda en tu memoria, en tu cuerpo, en tu esencia, al ver ese arte vivo y esa interpretación, esa ejecución tan excelsa
de artistas como ellos, como ella, ¿no? Aquarimántima, una coreografía del maestro Federico Castro también, donde hermosa Eva Pardavé, una mujer con Eva Pardavé. con Hay una unas, oye, una estética. cosa tan hermosa. Ella parecía estrella de cine, ¿o qué? Exacto, Porque era como, era era una demasiado estética bonita, así como, pero hermosa. aparte sus ojos, así. Ajá, y unas piernas ni que Guillén, ni que Yo nada más la he visto en foto. ¿no? esa era así de la pierna y el empeine, así impresionante. Ver a Eva Pardavé. Debo confesar que de Ballet Nacional, la Compañía Nacional, Ballet Nacional de México, la compañía de Guillermina Bravo, yo nomás vi el Demagogo. Ah, Creo que tenía lienzos de Orozco, sí, no me acuerdo, sí. o Tamayo, no me acuerdo. Creo que era Tamayo o Sí. Siqueiros. Ujú. Algo de Y Mayones, todo, me acuerdo que era muy moderna. Sí. Y yo la vi y la disfruté mucho por el nivel de energía que tenía. Otra bastón de mando donde yo vi a Orlando Checkers, Ok. un dios, ¿no? Una estrella. Wow. O sea, salía como un mechase, un mechero molido. O sea, eso que tú mencionas es que, pues sí, es la vivencia del arte. El arte vivo es eso. Es como las acrobacias del espectador se efectúan a partir del movimiento energético del bailarín que está ahí, ¿no? Y la música y la luz y eso, digo, desgraciadamente compañías como estamos regresando a Ballet Nacional, pues no sé si tienen todo este proyecto o esta digitalizar y colocarlos en plataformas, que sería como parte de la historia de México en la danza, sería muy importante, ¿no? Seguramente tiene su archivo. No, deben, Sí, 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 sí. claro que tienen su archivo, pero este proyecto de colocarlos en plataformas. Hablando de plataformas, hay en México desde hace muchos años especialistas que han tratado de suplir también esta brecha entre la huella. Yo hablo de la huella en la memoria que deja el arte escénico. Y tenemos a Danzanet con Danzanet. Jaime Soriano. Tenemos Diorama Digital con Que estaba Gustavo en Lara. paz descanse, ¿no? Gustavo Lara. No, Gustavo Lara no. Y Alejandra Monroy. No, yo pensé que había fallecido. No, ahí tengo los que... ¿Cómo? ¿No crees? No, sí. Ahí voy a tener que checar. Ay, no estoy tratando Gustavo Lara, ¿eh? El rato voy a checar si es cierto. Pero bueno. Ay, yo creo que si no Hay estoy haciendo un... un Bueno, error- vamos a revisar ese dato Sí. porque no le creo. Yo me hubiera enterado porque es mi amigo en Facebook. No me importa, chécalo. Ay. Pero a lo que voy es que Diorama Digital y Danzanet son de las plataformas digitales. Si no han escuchado hablar de estas plataformas, las pueden buscar en internet, tienen su sitio. Y tienen para universidades, sobre todo, que están en formación, tienen un gran acervo digital desde la danza independiente. O sea, ellos empezaron a registrar a finales del siglo pasado y tienen diorama digital. Diorama. O busca Gustavo Lara. Y Diorama Equinagua. digital. Y tiene esta información es súper importante para poder ver cómo ha evolucionado la danza en nuestro país. Porque como México es tan diverso, luego cuando hay a veces encuentros nacionales te das cuenta cómo se recicla mucha del leitmotiv de crear se vuelve a retomar, pero no desde un punto avanzado, sino que desde el principio. Entonces es bien padre que si está un maestro dando historia de la danza contemporánea en México, se recabe estos accesos para poder ver cómo se estaba haciendo la danza pues en los 2000s, en los 2010s y en lo que vamos. No me vas a tumbar el micrófono. No. Aquí nos mata el Carol. Pero esa es una cosa. Y la otra es la crítica. Por ejemplo, yo me tocó ver que cuando yo estaba empezando con la compañía de danza Lux Boreal con Ángel Arámbula, vimos que en México había mucha investigación sobre la danza. O sea, eso que se escribía sobre la danza. Y bueno, Carlos Ocampo acababa de morir a finales como en los 2000 murió este señor, que gran crítico, pero estaba César Delgado, estaba Patricia Cardona. Antes Aulestia escribía algo. Aulestia escribía cosas. Luego teníamos a Rosario Manzanos, Aidela Chino, hay otros. Manuel Stephens. Manuel Stephens, el maestro que estaba en el CENEDI Danza, ¿cómo se llama el investigador también?
Ay. Bueno, está Juan Hernández. Bueno, Juan Hernández, que también es otro escritor. Y otros coreógrafos que también le da, como Alonso Alarcón, que le dio por escribir un tiempo, hacer reseñas. Está bien padre porque vas ayudando a que se construya como una cultura alrededor del arte escénico pues que dada la naturaleza de cómo es el arte escénico, muy poca gente lo ve. O sea, no, a un teatro, así se Bellas Artes. Como investigadora Margarita Tortajada, claro. sí. Lulú, Javier, ¿cómo se llama Javier? ¿Es Javier? Este señor investigador también. Sí. Sí, ¿no? Alberto Dalal. Alberto Dalal, bueno, en Sí, la época. que también es de la UNAM. Entonces está bien padre eso y se ha ido diluyendo, pero por muchas razones, porque pues parece que escribir sobre danza o sobre las artes escénicas no deja, no deja dinero. Yo creo que es algo que también tiene que cambiar el sistema. Claro. Porque pues se tiene que poner de moda otra vez para que haya... Los periódicos que hablan mucho sobre las celebrities actuales, hablan sobre la Kardashian y sobre Claro. ahorita lo que Maluma y que se le cayó el arete, o sea, cosas que son un poco irrelevantes pero que pues venden, son noticia. Ahorita hay espacios cada vez más pequeños para el arte escénico. Sí, fíjate eso que mencionas, por ejemplo, en México es súper necesario hacerlo, activarlo, que se genere, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países, el vecino país, ¿no? Yo que ahí tuve el tiempo también de estar y que conozco escritores como Janice Rose y que de la Universidad de Stanford, que es investigador y que escribía sobre procesos, pero también sobre biografías, por ejemplo, de bailarines, ¿no? A mí me parece como súper importante. O a lo mejor nosotros mismos darnos nuestro propio cebollazo y buscar un escritor que nos escriba nuestra biografíeme, por favor. O algo así, ¿no? ¿Sabes? Como para ir provocando y haciendo... Bueno, sí, esa es otra manera, obviamente, pero yo hablo también el arte escénico en sí, o sea, cómo interpretas una experiencia escénica. O sea, independientemente si es talentoso o hizo muchas cosas padres el individuo que está detrás, porque siempre pienso que el arte escénico... Una experiencia escénica. Ajá, ¿cómo dije? ¿Cómo interpretas una experiencia escénica con palabras? Más allá de la descripción que todo el mundo espera, ¿no? Y luego, pues sí. Pues creo que también viene, como dices tú, viene también como del mismo artista de ir plasmando, creo que por escrito, porque creo que eso de repente no tenemos mucho es cierto, tiene una razón muy importante aquí, Carlos. Sí, de ir plasmando como procesos. Mira, yo ahora que he estado trabajando como apoyando estudiantes, ¿no? Te piden la sinopsis, que digan, oiga, me manda la sinopsis de su obra, y tú dices, pues no sé de qué se trata. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Te digo, ¿Cómo lo pongo en palabras? Porque me pasó, por ejemplo, con un estudiante que está haciendo maestría. Y digo, fíjate, estaba también haciendo como asesoría para gente que hace maestría. Y me decía, porque yo creé ciertas cosas, ¿no? Y creé un programa que se llama el programa FER, para entrenamiento, ¿no? Fuerza, expansión y resistencia dinámica. Y me decía, ¿dónde tienes algo que hable sobre eso? Y yo decía, no, pues tengo lo que yo creo que es un poco el concepto, pero también tengo pues el listado de mi metodología y lo que yo hago. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo utilizar esto que yo tomé contigo en mi tesis de investigación para dejarlo fundamentado? Porque aparte tiene que estar, para que sea válido, tiene que estar publicado. Puede ser, o tener un artículo, ¿no? O tener un documento que justa esas cuestiones. Bueno, está publicado en el programa de mano del festival. Sí, ¿no? Ajá. Y digo, Dios mío, pues entonces tienes razón. Entonces, ponerte a escribir y ese tipo, las experiencias, cómo fue concebido, con qué te basaste, qué te inspiró. ¿Llevas tú algún tipo de diario? ¿Algún tipo de como ¿dónde no haces, pero ¿no? Sí, libreta roja? No, bueno, tengo muchas notas, tengo carpetas con notas de cosas que hago y sí registro los procesos, pero con mis mapas y... Pues es que no existe una manera para registrar un proceso. Yo confieso que para cada proyecto tengo una libreta, pero tengo muchas cosas que están ahorita ya en la nube y así, pero a mí me gusta imprimirlas y pegarlas con pegamento así para poder ver la foto de lo que me inspiró y ahí tenerla y luego accesarla rápido cuando ocupo. Entonces, y rayarle, tacharle, pintarle. Y entonces voy creando como esas carpetas como más conceptuales. Yo hacía eso, pero ahora pues el inventado Moodbook, ¿no?
que es digital. ¿Cómo, perdón? Moodbook. Que es como Ay, ¿dónde está? Güey, que me interesa. Eso es como un documento que creas donde justo pones tus inspiraciones de imágenes. ¿Pero es una aplicación o es...? No, o es, tú lo haces en Word. es en Word y lo haces PDF. ¿No? Ah, ok. Y pones como en imágenes, fotos, ¿verdad? Con tu concepto, no sé qué, notas. Un texto que te inspira, pues eso. ligas de música que te inspiran, que tú te puedes servir como inspiración para el compositor, bla, bla, bla. Todo esto. Bien. Sí, y también de las últimas obras que he hecho, la neta, de las últimas, digo, de unos años para acá, unos que serán unos 10 años acá, ya puedo decir que tengo esa orden, ¿no? Y que tengo una, pues sí, ¿cómo se llama una bitácora? Pero digital. Bien. No, está bien. Con No, es que sí, la otra se lo come la polilla o se moja o el perro, etcétera. Entonces, bueno, tener algo digital. Yo estoy muy contento con las nubes, la que sea, Drive, Dropbox, OneDrive, porque pues encuentro mis documentaciones desde así, programa de mano o notas del 2011 y ahí están. Y regresando al origen de la pregunta, creo que eso es importante, ¿no? Uno mismo registrar, porque nosotros sabemos y somos los creadores de eso. Entonces es cómo tener ese cuidado para documentar en escrito esa experiencia, ¿no? Que mencionas. ¿Cómo se inspiró? ¿Cómo ve el producto al final alguien en video? ¿Cómo se inspiró y cómo fue? Pues nosotros somos los que traemos la locura aquí, ¿no? Y todos los procesos de reconectar y los simbolismos y los signos que nos impactan y que nos significan. ¿Verdad? Y hablando de procesos creativos y del pasar del tiempo, ¿ha habido algo, has tenido la experiencia de verte nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 años después de un proceso que hiciste y sentir como que eras otra persona? O sea, ¿has podido ver en escena alguna obra tuya? O sea, porque a veces el repertorio lo permite, a veces que no, a veces que se quema y ya no se vuelve a ver. Pero ¿has tenido la oportunidad alguna vez de remontar algo? A lo mejor no tiene que pasar mucho tiempo, a veces pasando un año o a la vuelta de 6 meses. Has tenido como una evolución en tu vida dramática y dices tú, ay, güey, cuando monté eso no era yo, pero no para mal. O sea, puede ser para mal también, dices, yo no sé qué estaba pensando. O puede ser para bien, decir, güey, ¿cómo hice eso? Ni supe. O sea, mira, ahora que lo veo con la cabeza fría, no me reconozco porque pues, realmente son decisiones que no sé cómo tomé, pero ahorita que las veo me gustan. O sea, ¿te ha pasado? Sí, claro. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se siente? Pues observándote, a mí me ha sucedido que observándome me doy cuenta que también encuentro en la realidad de ese presente, es como encuentro como que no fue la mejor decisión, ¿no? Ok, bueno, pues habrá oportunidad. Pero también no me obsesiono a dejar cerrada y sellada la pieza. Una pieza, sino que en la reposición, en el remontaje, digo, vamos a innovarle poquito. Sí, siempre crees, la pieza siempre va a cambiar. Exactamente, siempre va a cambiar. Y eso, sí, también me veo a distancia, digo, ¿cómo? Qué ridiculez es y que cocinaba así ahí. Pero bueno, en ese momento uno creía que estaba haciendo lo mejor, ¿verdad? Así como, wow, la obra de arte. Pues, ¿no? Así como, ok, bueno, ok. Tríos, duetos. Y también me he permitido cambiarlo. Bien. Lo vuelvo a retomar, ok, lo voy a cambiar, le voy a aumentar esto para que tenga más coherencia, más conexión, más entendimiento. Padre. Sí, pues sí, yo creo que... Y por ejemplo, en las últimas obras también, por ejemplo, con Encarnaciones, que si la conoces, la que presentamos en Bellas Artes juntos, pues también, o sea, ha habido pequeñas cosas de ir amarrando, ¿no? En los visuales como decisiones de que no, pues que no sea todo en la pantalla, sino vamos a cortarlo y que se vea nada más una cenefa, una tal, y que tenga eso. Y cositas así, pequeñitas cosas que puedes ver desde la estética en la escena que puede apoyar y ayudar, y cositas así. Sí, definitivamente te reconoces o te desconoces o dices tú, ay, quiero mejorar. Pues que como todo oficio, es importante mantener la conciencia en lo que está haciendo uno, sea lo que sea, irse actualizando
Y aprovechar la madurez al favor, no en contra. A veces no se puede. Exacto. A veces nunca madura uno. Y está bien interesante porque también uno se encuentra con que creas tu propia sistema o método, ¿no? De crear las dinámicas, de crear las dinámicas para ir encontrando en el proceso información, lenguaje y coherencia en las cosas, ¿no? Coherencia, bueno. Y también digo, wow, no me quiero repetir esta vez. Quiero investigar otra manera, no quiero que repetirme porque luego uno se encuentra como, pues sí, estructura donde te está funcionando, pero después eso se puede llevar a algo muy como obsoleto, donde te estás repitiendo en hacer. Y ya para como ir cerrando, tomando en cuenta que hemos estado siendo o escuchado por personas que tal vez están estudiando o están en procesos de vida, diferentes procesos, momentos de vida, ¿no? Pero para ti, ¿cuál ha sido que tú hayas identificado plenamente como una herramienta en ti que no tiene que ver con el arte o el escénico, pero que ha sido crucial para complementar tu trayectoria? Que digas, o sea, como esta cosa que tengo me ayudó mucho toda la vida, o me ayudó a llegar lejos con esto. Mis procesos como persona, mis procesos de entendimiento como ser humano, como la calidad humana como ser humano, de reconocimiento de sí mismos, porque luego uno está influenciado por las historias de vida, desde familia, contextos donde estás, y creo que también reflexionar, verte a ti mismo y darte cuenta que hay necesidad de liberar, de desestructurarte, de reinventarte, es súper importante. O sea, el desarrollo humano está de la mano de la evolución artística, me parece muy importante. Okay. A mí, yo creo que lo que a mí me ayudó bastante fue algo que yo le nombro desinstitucionalizar mi ser. Quiero decir, la familia es una institución muy fuerte, ¿no? La misma institución educativa es muy fuerte. Entonces, ¿cómo puedes encontrar? ¿La pareja? La pareja es toda una cuestión de... Bueno, ¿eso te refieres con la familia o como con la familia parental? La familia de los dos lados, parental, la de sangre, pero también la que tú decides como familia, ¿no? Por elección. Hay que trabajar mucho los procesos para que también te pueda ayudar en esto que puedes y que quieres hacer como creador, ¿no? Es clarificar en sí mismo una y otra vez los valores, el valor que quieres darle, eso, la conciencia, el amor a sí mismo, no de ego, sino como ser humano, y de llevarte a ti la atención, decir, estoy bien, ok, estoy bien, quiero crear una obra que pueda reflejar eso también, para que la gente que la vea tenga una reflexión y que le llegue a lo profundo de su ser también. Eso creo que puede ser una aportación también que puedo dar a gente que está estudiando, que está en el proceso, y bueno, a colegas. Bien, oye, hablando de la familia, un tema que a mí me llama mucho la atención porque tengo muchos amigos en el arte, mujeres y hombres que admiro, que en esa parte de la familia nunca contemplaron tener descendencia, tener hijos. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención en las dinámicas del arte, porque sí, los papás en el arte, en mi experiencia, siempre como, ay, algo pasa. Tú dices, ay, es hijo de artista, seguramente va a estar expuesto a mucha información que va a hacer que este individuo crezca integralmente, y no, en mi experiencia es que los hijos de artistas están expuestos a muchas cosas, porque como se trata de la pasión y de estar enfocado en algo que te obsesiona, finalmente el arte te obsesiona, te dices tú, pobrecitos niños, entonces crecen como con unas cosas muy extrañas, a veces odian, o sea, si su papá es bailarín, odian la danza, si su papá es cantante, odian la música. Es que me cambia. Sí, entonces bien extraño. Entonces, bueno, yo supongo que no nomás corresponde al arte, ¿no? Sé que muchas, no tiene que estar ligado, pero en mi experiencia viéndolo, y por lo que comentaste ahorita de cómo influye la familia, ¿cómo ha sido tu relación con esa posibilidad? Porque a la edad que tienes,
has pensado o has analizadote en decir, ay, pues yo decidí que no quiero tener hijos, o dices, ah, no lo he descartado, o has tenido una experiencia con esa cuestión de, en tu dinámica de vida con tu equipo de trabajo, por ejemplo, que a mí me pasó, que no estoy descalificando, pero en mi equipo de trabajo sí hubo un switch bien importante cuando mis compañeras nucleares de compañía deciden embarazarse al mismo tiempo. Entonces, así como de agua fría y tienes que hacer un montón de movimientos y todo cambia para siempre. Y con razón. O sea, se trata la vida de un nuevo ser que viene al mundo y las prioridades cambian, se vuelve lo más importante y tiene que ser así. Pero... Son procesos de decisión fuertes. ¿A ti cómo ha sido en tu experiencia? Primero tu individuo... Yo como individuo, yo tengo... ¿Tienes un hijo? Un matrimonio, no tengo. Bueno, porque nosotros somos homosexuales, entonces ya esa parte, bueno, no está descalificado que podamos tener hijos, pero, así es. pero pues tengo un matrimonio ya de 22 años, ¿no? Con Marco Antonio, hubo un momento donde sí pensamos que íbamos a ser papás por adopción, okay. ¿no? Pero bueno, y tuvimos hasta como acercamientos de ir a visitar a dos niños, una niña y un niño y tal, pero la vida y el universo cambia el rumbo, ¿no? Y dices tú, bueno, okay, no se pudo, no fue así, eso fue antes de crear Péndulo. Okay. Y después cuando ya me vengo a vivir a México, vemos la posibilidad de procrearlos, pero con inseminación artificial. Empezamos a investigar y tal, pero cuando viene la cuestión, bueno, se cruza algo que no se da de nuevo, y digo, no, pues ya esta es otra señal también del universo donde no, o sea, ya no, o sea, a nuestros 52 años obviamente pues ya no vamos. Vas a tener nietos. Exactamente, ¿no? Sí hubo un momento que por parte de la familia, de mi familia, tengo una hermana que tuvo un hijo, el sobrino Carlos, que bueno, pues para Marco y para mí fue como el que despertó el sentimiento paternal y que lo acompañamos hasta cierta edad, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre! Y que bueno, tenemos mucho cariño por los sobrinos en ese sentido, ¿no? Obviamente Marco Antonio, yo creo que si le preguntas, él tiene los deseos de ser papá, adora a los bebés, pero pues ya no, realmente ya no es posible. Pues. Okay. Porque sucede eso que mencionas, ¿no? De que, o sea, imagínate con nuestra profesión, con nuestras ocupaciones, es mucha energía para un bebé, y resultó y sucedió lo mismo con la compañía cuando una de las bailarinas se embaraza, ¿no? Entonces, en verdad, yo sí estaba como en un conflicto, un poco molesto, porque decía, pero ¿cómo tal tú? Pues te frustra un poquito porque a veces no está tan planeado, ¿no? Estamos planeando a 3, 4 años anticipados y de repente tienes que empezar a hacer ajustes. Pero bueno, pues son bendiciones. Sí, también, sí, ¿no? también, donde también ves que a ese ser, a esa mujer, el ser madre le transformó y la potenció. Y dices, bueno, la vida es así. Carol. No, el micrófono. Se pone nervioso cuando está en el tema. Ya sé. No, pero hay saludos ¿Está bien? ¿Sí, bien? ¿Sí, maestro? Sí, ¿verdad? Okay. Escuchas con ecos de hace rato, pero sí escuchas. ¿Será que ya está usando mi micrófono? Okay, pues padrísimo en ese sentido, te digo, y creo que es por ahí la cuestión de lo que hemos compartido. Son historias de vida bellísimas, en verdad, gracias que hacen esto, Henry, Harold, que ahí está en los controles técnicos, y que creo que es una plataforma maravillosa donde a lo mejor por su tiempo, digo, lo hacen esporádicamente, ¿no? Pero ojalá que más gente pueda venir a compartir. Sí, ya tenemos ahí varias agendados. Qué chido. Y si no se puede aquí presencial, pues que sea así como ahora con la Zoom. tecnología, ¿no? Ay, pero es que sí hemos hecho con Rosario, gracias Rosario, tenemos una anterior, pero no es igual. A ver si ahora en una visita nos vemos allá en Ciudad de México y hacemos algo. Es diferente. La interacción aquí, estar y se hace bien a gusto porque es como estar en el café, ¿verdad? En un café, a gusto, pero es tu casa, en la casa. Bellísima. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que estamos terminando con esto. Gracias, Carlos. Gracias, sabemos que vamos a estar teniendo noticias de tu trabajo a nivel
terapéutico, a nivel artístico, a nivel de amistad, a nivel de un agente cultural de mucha fuerza en nuestra región y pues Ahí estamos, muchas gracias. Felices de Padrísimo. compartir y de estar en el contexto con ustedes, con toda la bola ahí. Súper. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente mega charla. Gracias. Bye.